Después de ser conocido como el más debilucho y cobarde de todos, Kenichi entró a un dojo para convertirse en el más fuerte, o por lo menos hará el intento, si no lo desviven durante el entrenamiento. En un día normal para nuestro protagonista Kenichi, se tropezó con una waifu que le hizo una llave derribándolo al suelo. La heroína del anime es Miu, una chica fuerte que no le importa cruzar el río saltando para no llegar tarde a la escuela, a diferencia de Kenichi, que se sentía como un inútil. Miu era la estudiante de intercambio recién llegada de la escuela. Aún así decidió recibir un castigo por llegar tarde para ser justa con Kenichi. Gracias a eso se hicieron amigos. Él no podía creer que una preciosura lo tratara tan bien después de todo. Kenichi era conocido como el más cobarde de la primaria. Su compañero Nijima se encargaba de recordárselo burlándose a diario, aunque Nijimi también era patético. Por lo menos contaba con una capacidad de malicia que le permitía sobrevivir. Kenichi quería dejar de ser un debilucho, así que se unió al club de karate. Pero allí se encontraba un matón llamado Daijonmi, que en lugar de enseñarle técnicas de combate lo agarró como saco de prácticas. Aún así Kenichi no se dio por vencido, pero Daijonmi le ordenó que abandonara el club explicándole que las artes marciales no eran adecuadas para los debiluchos como él. Como Kenichi no lo aceptó, Daimonji lo retó a una pelea. Tendría una semana para prepararse y tratar de derrotarlo, de lo contrario tendría que dejar el club. Kenichi trataba de convencerse a sí mismo de que realmente podía hacerse fuerte. Cuando vio a un grupo de matones amenazando a un anciano, se escondió asustado, a diferencia de Miu, que sí trató de protegerlo. Ellos se burlaron de Miu porque los débiles solo tenían que agachar la cabeza igual que las personas que pasaban por la calle, y ni locos se atrevían a intervenir. Kenichi se sintió muy preocupado porque pudiera pasarle algo a su compañera, así que corrió lanzando golpes al azar para protegerla y accidentalmente golpeó al líder. Después casi moja los pantalones al ver una katana. Ninguno imaginaba que sería Miu quien salvaría el momento. Con una patada por acá y una llave por allá los derrotó con sus artes marciales. Cuando escuchó la historia de Kenichi, ella le aseguró que las artes marciales en realidad no estaban hechas para las personas fuertes, ya que quien las inventó lo hizo porque era muy débil, que buscaba una habilidad para que las personas se defendieran de los más fuertes. Si Kenichi quería hacer lo mismo, ella podía ayudarlo, pero la única condición era si tenía la capacidad de sobrevivir al entrenamiento. Kenichi llegó a la entrada del dojo que le indicó su amiga, pero ni siquiera fue capaz de mover la pesada puerta. Con solo un dedo, un anciano musculoso la abrió. Se trataba de Hayato. Adentro del dojo estaba Apache Hopachiai, el terror de Muay Thai, que destrozaba troncos como si fueran gelatina. Kousaka Shigure era una belleza voluptuosa que un prodigio de la espada y las armas. El maestro de todas las artes chinas, Makensei, y Sakai, el maestro de karate de nivel 100. Kenichi quiso escapar aterrado por los monstruos de las artes marciales cuando vio aparecer también a Akisame, el filósofo de Jiu-Jitsu. Aunque trató de salvar también a Miu, resultó que en realidad ese era su hogar y Hayato su abuelo. El dojo Ryusanpaku estaba lleno de grandes maestros de las artes marciales que hacían sentir a Kenichi como simple hormiga entre titanes. A pesar de estar completamente aterrado, Kenichi aceptó unirse al dojo con ellos. Kensei sacó un pergamino para que se registrara como era un estudiante pobretón. Solo tendría que pagar 5,000 que necesitaban para mantener el dojo. Si no fuera porque Miu se encargaba de la administración y los quehaceres, ellos no sabrían qué hacer. Kenichi solo se imaginó que la trataban como esclava, por lo que debía asistir todos los días y protegerla. Cuando Akisame se enteró de que Kenichi era solo un novato y que los del club de karate lo molestaban, decidió que empezaría a entrenar con él porque era el más suave de todos los maestros. Aún así lo puso a cargar jarrones pesados que al soltarlo se le clavarían cuchillos por el cuerpo. Después arrastró al sensei montado en un trineo de neumáticos a lo largo de varios kilómetros. Kenichi casi termina en el más allá, pero al menos la sonrisa de Miu lo animó antes de que se fuera a casa caminando con un bastón para no caerse del cansancio. Al día siguiente, Akisame golpea a Kenichi mientras se movía a través de unos troncos para que se mantuviera concentrado. Su objetivo era vencer a Daimonji, que se comparaba con un elefante a diferencia de Kenichi, que ni siquiera podía ser comparado con una hormiga, ya que al menos ellas podían levantar varias veces su propio peso. Apache también quiso ayudarlo a hacerse fuerte, comenzando por obligarlo a realizar estiramientos tortuosos a la vez que soportaba las burlas de los demás maestros. Miu escuchó a escondidas cuando Daimonji le contó a sus compañeros cómo destrozaría a Kenichi de forma tan brutal que sería incapaz de regresar al club de karate. Entonces Miu buscó a Kenichi sin importarle que estaba muriendo por culpa del entrenamiento. Ella quería enseñarle un movimiento llamado el paso lateral. Cuando ella quiso que Kenichi la atacara para hacer una demostración,
Él dijo que era imposible que él golpeara a una mujer, así que ella lo retó a tocarle el pecho y ahí sí saltó como pervertido, cayendo al suelo una y otra vez sin siquiera rozarla. El objetivo del paso lateral era moverse rápidamente engañando la previsión del oponente. Antes que nada, Kenichi tenía que corregir su postura para practicar el movimiento, pero volvía a caer al suelo porque no tenía los músculos que necesitaba. Ella lo animó a no rendirse y seguir intentando hasta el final. Al día siguiente se alegró mucho al ver que Kenichi caminó todo el trayecto a la escuela practicando el paso lateral sin rendirse. Asimismo pasó una semana entera entrenando a muerte hasta que llegó el momento de su pelea. Daimonji se veía mucho más grande ese día y destrozó un balde metálico con la mano. En cuanto inició el combate, tan solo la ráfaga del puño de Daimonji mandó a volar a Kenichi. Pero este prota es un hueso duro de roer. Recordando los consejos de Miu, esquivó el siguiente golpe antes que aumentar la velocidad y así logró darle un puñetazo en la costilla. Solo que Daimonji no le dio para nada. En cambio derribó a Kenichi de una patada. Kenichi siguió esquivando golpes, pero sus propios puños no le hacían ningún daño al oponente. Ambos estaban cansados por lo largo del combate hasta que Daimonji cayó por un movimiento accidental de Kenichi. Solo en ese momento entendió la última fase del paso lateral, la cual consistía en usar la propia fuerza del oponente para derribarlo. Daimonji solo pudo despertar con un balde de agua fría y lo peor fue recordar su apuesta, donde el perdedor sería expulsado. Sin embargo, como Kenichi utilizó una técnica que no era de karate, aceptó su derrota y fue él quien abandonó el club. Al menos se ganó el respeto de Nijima. Lo malo fue que ya algunos peleadores escucharon sobre sus habilidades y también deseaban retarlo para ponerlo a prueba. Incluso matones de bandas criminales querían conocerlo. Por esa razón, Kenichi dijo que se uniría al club de la jardinería para vivir una vida feliz y tranquila. Tsukuba daba tanto miedo que ni siquiera un profesor podía enfrentarlo con la mirada. Con mayor razón, Kenichi se sentía aterrado al saber que quería enfrentarlo un tipo que rompía rocas con el puño. Akisame lo puso a entrenar para despejar la mente corriendo cada vez más rápido. Kensei lo ayudaba a mejorar el manejo de sus pies y tuvo que escapar de Apache antes de que lo destrozara a golpes. Todos sabían que Kenichi no podía ganarle a una cinta negra en su estado actual, por lo que solo aumentaba su resistencia en lugar de enseñarle técnicas de combate. Kenichi tenía una hermana menor llamada Onoka. Sus padres Motsuya y Saori estaban enojados exigiendo una explicación porque todos los días llegaba a casa con un pie en el más allá debido al entrenamiento infernal que hacía. Kenichi solo se enojó explicando que era su única opción para volverse fuerte. No entendía que su padre solo estaba tan preocupado que incluso hubiera atacado el dojo donde torturaban a su hijo, de no ser porque su esposa lo detuvo recordándole que Kenichi se esforzaba para salir adelante por su propia cuenta. Miu también se esforzaba en gimnasia causando envidia por su increíble flexibilidad. Kenichi ya no pudo seguir evitando la pelea con Tsukuba y no fue capaz de escapar cuando lo llamaron cobarde, por lo que terminó siendo derribado. Aún así, Kenichi necesitó sus golpes y le dejó una marca en la pierna debido a la increíble que había desarrollado sin darse cuenta. Kenichi no dejó que Miu viera su rostro avergonzado por la paliza que recibió. Por suerte no tenía ningún hueso roto. Cada uno de los maestros escucharon su gran determinación por demostrarle a Tsukuba que él no era ningún cobarde, así que retomarían los entrenamientos con mayor ánimo. El único temor era que Apache no tenía la capacidad de controlar su fuerza ni siquiera para practicar. A partir de ese entonces, comenzaron a enseñarle técnicas de verdad. Akisame utilizó un muñeco para practicar karate, aunque era demasiado pesado para levantarlo. Solo debía romper con su centro de gravedad para mandarlo a volar. Kensei le enseñó una técnica de bloqueo pidiéndole ayuda a Miu para la demostración, donde terminó restregando su cabeza calva contra el pecho de la chica, que lo apaleó por pervertido. Después practicó lanzando golpes contra Apache, hasta que él quiso mostrarle cómo hacerlo bien, noqueándolo de un puñetazo. Sasaki se negaba rotundamente a aceptar un alumno y aún así supervisaba todos los entrenamientos de Kenichi hasta sentirse orgulloso por todo su progreso. Kenichi seguía decepcionado porque no lograba derribar el muñeco hasta que descubrió que Akisame cambiaba el muñeco por uno más grande todos los días. Solo entonces Sakai estuvo dispuesto a convertirlo en su discípulo. A pesar de su apariencia aterradora, en realidad Sakai tenía un gran corazón y sintió ternura cuando lo llamaron Sensei. Cuando Kenichi dijo que quería hacerse más fuerte para proteger a sus seres queridos, Sakai le explicó que si era un hombre de verdad, debía desear ser el más fuerte del mundo sin dudar ni un segundo en lo que podía alcanzar a ser. Un día Miu encontró a Tsukuba golpeando a un chico, por lo que ella se metió para protegerlo. Pero Kenichi no podía dejar que ella peleara contra Tsukuba, preparándose para hacerlo en su lugar a pesar de que temblaba de terror. La primera lección de Sakai fue que no se dejara palizar por el miedo, para que pudiera atacar al mismo tiempo que su oponente. Cuando Tsukuba creyó que había detenido el golpe, Kenichi había golpeado también su abdomen usando la técnica Yamasaki. Ya los humanos defendían la cara por instinto sin notar un golpe bajo que venía al mismo tiempo.
Aunque ese movimiento no estaba permitido en los torneos de karate, era solamente una pelea callejera donde Kenichi se vio obligado a participar. La técnica de bloqueo también fue efectiva, el golpe de Tsukuba era mucho más lento que el de Apache. Eso le dio tiempo a Kenichi de buscar el centro de gravedad de su oponente para derribarlo. Aún así, los maestros no estaban contentos ni lo felicitaron, ya que los problemas de Kenichi apenas acababan de empezar, ya que después de esa pelea, Isara, una líder de Ragnarok, ahora estaba interesada en él. Sus compañeros también le tenían miedo gracias a que Nijima difundió la noticia en el periódico de la escuela y los matones de Ragnarok lo buscarían en las calles para defenderlo. Sakai no paraba de burlarse, aún así no quería que se rindiera explicándole que la solución era simplemente entrenar hasta convertirse en el más fuerte del dojo. Claro, después de todo no era él a quien una banda criminal buscaba por toda la escuela. Las palizas de Apache eran tan brutales que Kenichi sentía que se salía del alma del cuerpo. Cuando quería darse por vencido por culpa de todos sus problemas, Sakai le dijo que siempre que se sintiera mal solamente tenía que entrenar. Por cada mínima cosa mala que le ocurriera, podía entrenar ya que el entrenamiento jamás lo defraudaría. Por desgracia, Kenichi no se sentía para nada motivado porque él no quería pelear. Como vieron que sentía interés por Miu, se les ocurrió un gran plan. Sakai le dijo que les regalaría 2 entradas para que fueran juntos al cine en una cita, consiguiendo que Kenichi se sintiera realmente animado. Así pasaron los días en medio del tortuoso entrenamiento hasta que por fin salieron a su cita. Pero el plan de los maestros apenas acababa de comenzar. Por un momento Kenichi se ilusionó al ver a Miu tan emocionada, pero resultó que sería la primera vez que iba al cine. Ella tampoco había probado la comida rápida, ya que se mantenía ocupada en casa con los deberes, por lo que Kenichi se encargó de que su cita fuera un día inolvidable. Justo a la hora de ir al cine, unos matones estaban golpeando a Nijima para que les dijeran dónde encontrar a Kenichi. Aunque no quería que Miu se perdiera la película, Kenichi fue incapaz de abandonar a su amigo, a pesar de que le temblaban las piernas de miedo. Aún así, con solo una patada, Kenichi logró derribar al primero, así como terminó noqueando a todos los matones gracias al asombroso resultado de su entrenamiento. Resulta que todo fue un plan de sus mentores para subirle la autoestima y que se acostumbrara a pelear porque todavía había muchos rivales deseando enfrentarlo. Lo peor fue saber que el viejo de Hayato también pasó su vida entera peleando porque los rivales no dejaban de buscarlo. Otro día Kenichi pudo ver a Miu practicando con un sexy traje de gimnasia que parecía una segunda piel. Debido a eso, Takashima sentía tanta envidia que trató de provocarle un accidente sin imaginar que sería inútil gracias a sus artes marciales de Miu. Kenichi también tenía celos, sintiéndose completamente patético en comparación con su amiga, así que se despidió de su familia para pasar el fin de semana en el dojo. Honoka y su padre estuvieron a punto de seguirlo, pero Saori le dio una paliza a su esposo para detenerlo, enviando solo a su hija para confirmar que a Kenichi no le habían lavado el cerebro para obligarla a permanecer allá. Akisame sujetó a Kenichi a un extraño equipo de mantenimiento que servía para ayudarlo a estirarse o de lo contrario no podría aprender un montón de técnicas. Aunque era realmente doloroso sentir el pecho de Miu en su espalda, lo hacía totalmente soportable. Justo cuando llegó a su límite, Honoka lo descubrió cuando casi se parte por la mitad. Su hermana ni siquiera podía tocarlo sin provocarle dolor, porque se había roto un hueso, pero Akisame lo acomodó enseguida porque era especialista en eso, incluso tenía un hospital de huesos. Honoka trataba de proteger a su hermano creyendo que seguía las órdenes de Miu, solo porque tenía un cuerpo sexy. Mientras tanto, Miu estaba contenta de conocer a la pequeña niña, ya que ella siempre quiso tener hermanitos, pero Honoka sintió miedo al ver a todos los tipos extraños, así que huyó a casa prometiendo regresar mejor preparada para enfrentarlos. Solo entonces Kenichi supo que Miu perdió a sus padres. La pobrecita era casi una esclava en su hogar y por primera vez Kenichi tendría la oportunidad de probar su comida. Por esa razón mantenía firmemente protegido su plato, imaginando que pasaría como en las películas donde los karatecas se roban la comida. Aunque Hayato le dijo que no se preocupara, los maestros devoraron hasta el último grano de arroz como parte del entrenamiento. Para colmo, su deseo de dormir junto a Miu no se hizo realidad, pero al menos ella se escabulló para llevarle más comida a escondidas, ya que el entrenamiento sería rudo en la mañana. Él le contó que su sueño era convertirse en un novelista famoso, pero lentamente se estaba alejando de ese camino. En el caso de ella, no quiso contar sus sueños, pero Shigure leyó su diario donde escribió que quería ser una buena esposa. Gracias a eso, Kenichi confirmó que ella no era tan inalcanzable y aunque enseguida lo mandó a la friendzone, pidiéndole que fueran amigos por siempre, él se conformaba con eso por el momento. Nijima estaba investigando a los matones del Ragnarok, Koga, Ukita y Takeda, ya que si Kenichi los derrotaba, podría desarrollar un plan malvado que tenía en mente. Lo que no entendía era que Kenichi se escondía en el Pacífico Club de la Jardinera huyendo de las peleas.
Allá pudo descubrir que incluso en el mundo de las plantas hay algunas que crecen más lento, igual que él. Kenichi a duras penas lanzaba puños al azar, mientras que Sakai podía destrozar una pared de un golpe gracias a sus enormes músculos. Sin embargo, Sakai aseguró que no importaba el tamaño de su cuerpo y para demostrarlo le pidió a Miu que hiciera una demostración de puñetazos. Kenichi solo vio 3 golpes, pero en realidad ella lanzó 6 tan rápido que no se dio cuenta. Las 2 clases de movimiento en karate son el Nae, que depende de la fuerza física, y el peso, y el Shurite, que utilizaba la velocidad. Por lo que Kensei lo puso a practicar una técnica china donde debía relajar y levantar los brazos. Lo vergonzoso fue verse obligado a darse una vuelta por la calle de esa forma, así que Miu lo acompañó explicándole que con eso mejoraría su resistencia. En el camino se toparon con los miembros del Ragnarok. Koga estaba muy interesado en las curvas de Miu, pero por suerte Sakai llegó a tiempo, comenzando a derrotarlos con solo una mirada. Aún así no pretende ayudarlos, sino que arregló a Kenichi para que tuviera una mejor postura y luego se fue para que se defendiera por su cuenta. Kenichi no podía permitir que le hicieran cosas pervertidas a Miu, así que aplicó las técnicas que acababan de aprender ese día. Koga ni siquiera sintió el golpe, pero quedó tan aturdido que no podía levantarse, y cuando pidió que lo ayudaran, Miu ya había derrotado a todos los demás. Kisara le dio una paliza a Koga por fallar en su misión y envió a Takeda para que se encargara. A Kenichi le costaba mucho adaptarse, haciendo enojar a Sakai por su lento avance. A Kisame trató de enseñarle las nuevas técnicas, pero igual fue derribado por Miu, y cuando entrenaba con Apache, solo podía correr por su vida. Por eso terminó deprimido, sintiendo que no avanzaba para nada, así que fue a distraerse a su lugar feliz. El horror fue descubrir que el jardín había sido destruido por el club de karate, y tomaron a Izumi como rehén. Daimonji creyó que si derrotaba a Kenichi podía ser aceptado en la pandilla del Ragnarok. Kenichi pidió que soltaran a su compañera prometiendo que no iba a huir de la pelea, y Daimonji aceptó, ya que igual lastimaría su orgullo al romper la maceta con la pequeña planta que había cuidado con mayor empeño. No contaba con que Kenichi lo atacaría usando sus mejores técnicas, derrotándolo al instante, pero no le importaba la victoria. Él solo quería salvar las plantas antes de que fuera demasiado tarde. Resulta que la pequeña había crecido lento, pero gracias a eso era más fuerte que las demás, de la misma forma que había evolucionado Kenichi sus habilidades, así que continuó entrenando con mayor entusiasmo. Aún así continuaba escondiéndose del Ragnarok, ya que lo habían estado rentando a peleas todos los días y sin descanso. Por suerte, Miu también lo ayudaba, y ella era tan fuerte que le rompió la nariz a alguien de un golpe. Por esa misma razón, el tipo sacó una navaja, pero Miu usó el cinturón de Kenichi para quitársela. El problema fue que Kenichi terminó sin pantalones frente a su crush. Quedó tan deprimido que incluso sus maestros estaban preocupados por él. Debido a eso, por primera vez, Shigure se le acercó con la intención de enseñarle a manejar armas para que otra pelea como esa fuera más justa. Cuando Shigure decidió empezar a enseñarle a usar un cuchillo, Miu se asustó cambiándolo por una cucharilla. Solo con eso Shigure cortó toda la ropa de Miu. Kensei no perdió la oportunidad de tomarle fotos pervertidas hasta que Hayato la detuvo. Entonces el anciano lo entregó unos rollos de papel para que pelearan de forma más segura. Shigure derribó a Kenichi porque tenía demasiadas aperturas, así que le explicó la postura correcta y luego continuó derribándolo sin cansarse. Hayato le dijo a Kenichi que lo más importante no era la fuerza sino el valor. Si no tenía valor, jamás lograría usar las técnicas de forma correcta. Sin embargo, cualquier cosa era posible por medio del entrenamiento, así que Shigure debía darle con todo sacando una espada real para que tuviera que defender su vida. Como Kenichi se quejaba por no tener músculos a pesar de todo el entrenamiento, Akisame lo puso a correr de nuevo arrastrando el neumático por toda la ciudad. El entrenamiento muscular era obligatorio debido a que apenas había comenzado a desarrollar el cuerpo necesario para pelear. Aún así, había técnicas que no necesitaban fuerza para derrotar a un oponente. Viendo que el cuerpo de Akisame era más pequeño que el de sus otros maestros, Kenichi se preguntó cuál sería su estilo de combate y pronto tuvo la oportunidad de verlo cuando se encontraron con los mismos matones de antes. Con un movimiento, Akisame rompió la muñeca de un oponente, así que llamaron refuerzos trayendo un luchador gigantesco para que lo enfrentara. El luchador incluso podía doblar un tubo con las manos, pero Akisame lo arregló usando solo un dedo. Akisame era maestro de Jiu-Jitsu. Gracias a eso fue capaz de contener toda la fuerza del luchador simplemente sujetando sus dedos de una alcantarilla. El objetivo de la técnica era distraer al oponente para romper su equilibrio y responder su ataque aprovechando su propia fuerza en contra. Aunque no podían aplicar lo mismo contra un arma de fuego, Akisame se hizo cargo de derrotarlos luego de arrastrarlos a un callejón. Su secreto fue desarrollar los mejores músculos durante 20 años de entrenamiento. Con todo lo que aprendió, Kenichi sacó valor para enfrentarse al tipo del cuchillo y patear el trasero haciendo que Miu se sintiera orgullosa. Por otro lado, Apache practicó arduamente la forma de contener su fuerza para enseñarle Muay Thai a Kenichi sin arriesgarse a desvivirlo. La prueba estaba en que creyó haber dejado un muñeco intacto cuando atacó, o al menos eso creía, ya que cuando Kenichi
Kenichi le pidió que le enseñara Muay Thai para luchar contra un boxeador, la cabeza del muñeco terminó de romperse. Lo básico del Muay Thai era el uso de los codos y las rodillas, pero Apache no dejaba de repetir que si golpeaba a alguien podía desvivirlo, por lo que Kenichi decidió retirarse temblando de miedo. Sin embargo, Hayato le aseguró que el objetivo de la técnica dependía de quien lo usara, si era por el beneficio con fines violentos y si peleaba por proteger a alguien. Así que Kenichi retomó el entrenamiento hasta que estuvo al nivel suficiente para que se enfrentaran el uno al otro. Aunque Apache aseguró que era capaz de contenerse, Kenichi todavía temblaba sintiendo su aura asesina, mientras que el muñeco tenía la cabeza pegada con cinta. Apache le suplicó que lo dejara demostrar que podía contenerse. Aún así, luego de golpearlo, realmente creyeron que Kenichi se había ido al cielo hasta que lograron revivirlo. Curiosamente, Apache era realmente bueno con los niños y con los animales, por eso estaba tan triste de no poder ayudar mejor a Kenichi con su entrenamiento. Entonces Hayato le dijo que no debía imaginar que estaba jugando con los niños para evitar hacerle daño. A pesar de eso, Kenichi volvió a prepararse para entrenar Muay Thai, ya que el golpe lo hizo perder la memoria del momento que casi lo desviven. Aunque Sakai tenía miedo de que Apache volviera a deprimirse o que le hiciera daño a Kenichi, justo en el último segundo por fin pudo darle un golpe que no lo mandó al más allá, sino que solo le rozó la mejilla. Ahora solo le faltaba acostumbrarse, ya que al igual le dio un rodillazo que lo mandó a volar dejándolo clavado a la pared. Takeda se estaba tomando con demasiada calma la búsqueda de Kenichi, mientras que nuestro protagonista debía hacer sparring contra Miu para poder practicar un combate real con técnicas de boxeo antes de enfrentarlo. Aunque él no quería levantarle la mano a una chica, Miu sí lo atacó con fuerza para enseñarle que si era demasiado blando terminaría recibiendo una paliza, además de que la amabilidad ante un rival que quería mejorar era una falta de respeto. Cuando lo entendió, decidió pelear en serio, pero igual fue derrotado. Aún así estaba feliz de poder compartir más tiempo con ella, como cuando se escondía durante la hora del receso. El único que siempre descubría su escondite era Nijima, interrumpiendo el mágico momento. Al menos le daba información sobre las técnicas de Takeda. Mientras tanto, Shimaya y Tanaka planeaban hacerse amigos de Kenichi para poder acercarse a Miu. Para su mala suerte, Ukita los escuchó. Después, Kenichi recibió un mensaje que lo retaba a salvar a sus amigos en la azotea. En realidad, Shimaya y Tanaka siempre lo trataron mal, por lo que se pusieron a llorar sabiendo que Kenichi no se sacrificaría por ellos. Sin embargo, no tardó en llegar, y ellos dos huyeron en cuanto tuvieron oportunidad sin importarle dejarlo solo. Kenichi no solo esquivó un golpe de Ukita, sino que lo bloqueó evitando ser lanzado. Entonces Ukita trató de golpearlo en su espalda, pero Kenichi saltó evitando el impacto. Ukita se enojó atacando enfurecido y Kenichi pensó en Apache golpeando por acto de reflejo. Ahora era el turno de Takeda, el cual usó una tiza para dibujar un ring en el suelo. Como él llegó a ser boxeador profesional, le prometió a Kenichi usar solo la mano y mantenerse dentro de las reglas para hacer la pelea más justa. Entonces se burló un poco para desequilibrar las emociones de Kenichi, al ser tan estúpido como para ir a atacar un par de tipos que lo abandonaron enseguida. Al primer ataque, Takeda respondió con una lluvia de golpes que derribó a Kenichi dejándolo aturdido. Entonces volvió a atacar sin siquiera lograr alcanzarlo. En cambio, Takeda volvió a golpearlo y le rompió la nariz. El aturdimiento ni siquiera lo dejaba escuchar las burlas de Takeda. Aún así, Kenichi recordó que Hayato ordenó que le enseñaran una técnica infalible contra los boxeadores. Kenichi volvió a levantarse y le dio una patada baja que asombró a Takeda. Entonces le lanzó otra más. Aunque Takeda lo golpeó, resistió de pie dejándole la mano dolorida. Kenichi lanzó otra patada luego de un puñetazo y antes del golpe final se detuvo porque sonó la campana. La debilidad de un boxeador eran sus piernas, y las de Takeda temblaban como gelatina, haciendo que se preguntara quién diablos era Kenichi. Kenichi también sentía curiosidad por saber la razón por la cual Takeda abandonó el boxeo profesional a pesar de ser muy talentoso. Él estaba dispuesto a contarle la verdad, pero no podían parar la pelea. Kenichi recordó su entrenamiento con Apache logrando esquivar los golpes, pero sintió un puñetazo en el abdomen que casi le sacó el aire por completo. Takeda era un verdadero profesional y quedó claro cuando rompió la valla con el puño. Takeda contó que un día corrió a salvar a su compañero Ukeshita por el ataque de un grupo de pandilleros, pero en la pelea sufrió una lesión que le impidió seguir participando en competencias a diferencia de Ukeshita, que siguió escalando en su carrera como boxeador y ya ni siquiera valoraba su vieja amistad ignorándolo totalmente. Por eso fulminó a Kenichi a golpes para que entendiera que no valió la pena sacrificarse por él por el par de ratas que huyeron en cuanto él fue a salvarlos. Aún así, Kenichi dijo que no se arrepentía porque la amistad no era un intercambio de beneficios. Entonces lanzó un golpe contra Takeda arrojándolo a la valla, pero como ya estaba rota, casi cayó a la azotea de no ser porque Kenichi lo sujetó. Miu los vio desde el salón de clases y corrió para ayudar. Takeda no podía usar la mano izquierda para subir porque era la que estaba lesionada, pero Kenichi no estaba dispuesto a soltarlo. Terminó usando tanta fuerza que se desmayó antes de caer. Ukita lo subió a los dos regañándolos por ser tan torpes. El problema fue cuando Miu llegó arriba. Solo vio a Kenichi desmayado y creyendo que los pandilleros lo lastimaron.
ella misma se encargó de darles una paliza, así que tuvo que disculparse luego de llevarlos al hospital de Akishame, el cual no solo se encargó de tratar las heridas de la pelea reciente, sino que chequeó la vieja lesión de Takeda, explicándole que los médicos no pudieron curarlo porque lo que impedía mover el brazo eran los nervios bloqueados. Entonces Takeda levantó su brazo por primera vez en años. Con un tratamiento más completo no solo podría pelear, sino que retomaría el boxeo a nivel profesional. Solo si estaba dispuesto a sufrir un terrible dolor durante el proceso. Un día Mototsugu no pudo destapar un tarro muy duro y cuando Kenichi sí pudo hacerlo, se sintió orgulloso de lo fuerte que se había hecho su hijo. Pero Kenichi no solo entrenaba su cuerpo, también investigaba consejos románticos para tratar de acercarse más a su sexy amiga inalcanzable. Honoka lo descubrió y su padre le aconsejó que dejara los libros de lado y fuera honesto con sus sentimientos, así como su madre lo inundó con cartas de amor cuando eran jóvenes. Por culpa de ese comentario, su esposa endemoniada lo llamó para hablar a solas, recordándole que fue él quien le suplicó por mucho tiempo y esta vez sería bueno leer las vergonzosas cartas frente a sus hijos. Kenichi se preguntaba cómo podía confesarse a Miui cuando ni siquiera durante los combates podía tener una conversación decente mientras ella le daba una paliza. Por suerte Kensei se ofreció a ayudar, ya que él había sido todo un galán en su juventud. Solo que la edad lo había dejado calvo. Además, también le ofreció un álbum de fotos pervertidas de Miu, y Kenichi no dudó en comprarlo agradecido por su arduo trabajo. Estaba tan contento que Miu casi lo descubre. Ella le pidió que lo acompañara a hacer las compras del hogar, pero la situación estaba lejos de ser una cita, ya que solo lo usó como burro de carga. Para colmo, Ragnarok había enviado a otra persona para enfrentarlo. Esta vez se trataba de un nuevo miembro llamado Tsuyui. Koga quería la oportunidad de quedarse con Miu, pero Tsuyui no lo permitió y lo mandó a volar por el aire para que no protestara. Cuando se fueron a un lugar más apartado, Miu llamó a Dojo y lo siguió a escondidas junto a Kensei. Resulta que Tsuji quería que Kenichi se convirtiera en su seguidor para aprovechar su fuerza para tener un equipo más fuerte y convertirse en el líder de Ragnarok. Kenichi le preguntó si después de eso pretendía seguir siendo un pandillero luego de salir del instituto, tomando en cuenta que sus mismos seguidores tendrían que comenzar a trabajar algún día. Tsuji rompió un banco pidiéndole que no sacara temas de conversación tan profundos, que ellos solamente querían libertad. Kenichi le dijo que una libertad basada en lastimar a los demás no era verdadera. Tsuji quedó impactado porque lo retó a una pelea por insultar sus ideales, ya que la forma de demostrar que tenía la razón era usando la fuerza. Kenichi no soportaba su mentalidad cavernícola tratando de retirarse para no pelear. Sin embargo, Tsuji usó la palabra clave para provocarlo al llamarlo cobarde. A pesar de su enorme cuerpo, Tsuji parecía estar lleno de aperturas, por lo que Kenichi pudo esquivarlo y darle unos buenos golpes varias veces. Obviamente era menos habilidoso que Kenichi, pero el resultado de una pelea no se basaba solo en la fuerza. Cuando Kenichi volvió a atacar, Tsuji lo detuvo con su cabeza y por eso casi se rompe la mano. Kensei se encontraba grabando todo y por un segundo pensó que Kenichi perdería. Tsuji le puso un pie para desequilibrarlo y luego lo golpeó haciendo que cayera al suelo. En otro ataque volvió a derribarlo otra vez a pesar de que Kenichi tenía mejores habilidades. La razón fue que Tsuji tenía más experiencia en combates reales que desarrollaron sus instintos. Kenichi trataba de usar las técnicas que aprendió, pero Tsuji lo contuvo fácilmente atacando agresivamente. Miu no soportaba ver cómo le daban una paliza, pero Kensei no le permitió intervenir. Kenichi por fin derribó a Tsuji con una técnica, pero enseguida él también terminó en el suelo y estaban a punto de romperle la pierna cuando Takeda lo salvó sin importarle que lo consideraran un traidor del Ragnarok. El castigo por eso era que todos le dieran una paliza, pero pudo defenderse sin problemas, ya que había sanado su brazo por completo. Así que se llevó a Kenichi corriendo, pero resultó ser demasiado pesado para escapar rápido. Entonces Kensei se interpuso entre los pandilleros rompiendo un puente de una patada, ya que también le costaba un poco contener la increíble fuerza que ocultaba. Cuando Kenichi despertó en el dojo, sus maestros estaban enojados porque fue derrotado por un cavernícola, advirtiéndole que su nombre comenzó a ser popular entre las pandillas, así que más personas lo retarían a pelear. Además, Kensei mostró su video que Kenichi se sintió confiado cuando creyó que ganaría y por eso fue que perdió. Aunque Kenichi trató de esconderse en la escuela, no tardó en ser perseguido por otro grupo del Ragnarok. Por suerte, Takeda llegó para protegerlo y nadie se atrevió a pelear con él. En el dojo, Akisame estaba preocupado porque su discípulo se hiciera fuerte o terminaría manchando la reputación de sus maestros. El plan era hacer de su vida entera una pelea incluso si era desvivido en el proceso, pero eso debía quedarse con ellos y absorber el espíritu de lucha de las artes marciales. En su casa, Kenichi sintió el aura malvada de sus maestros sin imaginar la tortura que lo esperaba. Las chicas envidiaban las exageradas curvas de Miu, pero la envidia de Izumi rayaba en los celos, porque le preocupaba el tipo de relación que tenía con Kenichi. Y el colmo fue saber que estaban planeando vivir en la misma casa. Durante el entrenamiento, los maestros estaban siendo particularmente amables sin razón alguna.
Kenichi temía que se tratara de una trampa, así que los reunió exigiendo una explicación. Akizame le preguntó si realmente le gustaba Ryo-Zanpaku, ya que le tenía una propuesta. Explicó que un verdadero discípulo permanecía junto a su maestro para entrenar las 24 horas, convirtiendo las artes marciales en su estilo de vida. Kenichi salió corriendo de inmediato. Aunque Akizame destruyó el suelo, él logró escapar con destreza, pero fue interceptado por Sakai y por Hayato, que lo ataron con una cuerda sin compasión. Para convencerlo, Kensei le contó todas las ventajas de vivir bajo el mismo techo que Miu. Solo así Kenichi se animó corriendo a casa para avisarle a su familia. Fingiendo que no lo hacía solo para tratar de conquistar a Miu, le contó a su padre que él quería ser fuerte para derrotar a los pandilleros. Aún así no dejó de ser doloroso para su hermanita y para sus padres que él se fuera. Kenichi se imaginaba que tendría momentos románticos con Miu en su nuevo hogar, pero lo que le esperaba eran los maestros listos para torturarlo. Le dijeron que el peor entrenamiento que había experimentado hasta ese momento era solo un sueño comparado con lo que le esperaba, pero ya era tarde para huir. Akizame lo amarró a un asador donde sería rostizado si no se sostenía con los músculos del abdomen o la espalda. Shigure le colocó un montón de manzanas para que aprendiera a contener su miedo mientras ella las rebanaba a milímetros de su cuerpo. Sakai lo puso a correr con sus brazos para aumentar la resistencia, y lo peor seguía siendo combatir contra Apache, que podía desvivirlo accidentalmente en cualquier momento. Lo peor era que ni siquiera dormía en el mismo edificio que Miu para llevar a cabo su plan de amor. Por suerte tenía un libro sobre cómo escapar de prisión. Como adentro había una carta de sus padres animándolo a no rendirse. Como escucharon que decidió quedarse, Kensei decidió darle una recompensa llevándolo al interior del bosque donde Apache había cavado una fosa de aguas termales. Kenichi se imaginó que las chicas estarían tomando un baño, así que se arrastraron con cuidado por un camino lleno de trampas, pasando por un verdadero entrenamiento que no imaginaban. El entusiasmo aumentó cuando vieron el pelo rubio de Miu y se pelearon por acercarse primero, solo para encontrar a Yato desnudo, así que terminaron por darse un baño con el anciano, esperando tener otra oportunidad en el futuro. Mientras tanto, Honoka se preparaba para visitar a su hermano con tal de impedir que cayera en los encantos de los pechos grandes. Desde las 4 de la madrugada, Akizame levantaba a Kenichi para que lo arrastrara por la ciudad. Luego practicaba combate con Sakai. El desayuno también era una batalla para proteger su comida. El único momento feliz era salir de compras con Miu, a pesar de que debía arrastrar unos grilletes muy pesados. Honoka no pudo abrir la puerta del dojo, así que trató de escalar la pared siendo descubierta por Apache. Él dejó la entrada abierta sorprendiéndola en el camino, así que Honoka le lanzaba comida para distraerlo, pero Apache aparecía al segundo siguiente. Ella no quería lanzar el postre favorito de Kenichi, así que prefirió escapar, pero cuando estuvo a punto de caerse, Apache la salvó. Honoka entendió que era un buen tipo y buscaron juntos a Kenichi. Como no lo encontraron, la niña quedó sola en la sala mientras Shigire y Apache buscaban el té para atenderla. Pero le sirvieron algas directamente en la tetera. Honoka les dio una lección de cómo hacer té, demostrando que también era talentosa. Kenichi la encontró jugando cartas y fue muy vergonzoso que se pusiera melosa protegiendo los pechos muy grandes de Miu. Honoka pudo observar el entrenamiento de su hermano donde Miu la derribó de un solo movimiento, así que ella le retó a pelear en su lugar, provocando que solo sintiera ternura. Apache también le dio una paliza, pero le juró a la niña que había contenido su fuerza y Kenichi se levantó a duras confirmando que era cierto. Akizame también lo derribó una y otra vez, hasta que Honoka suplicó que dejaran de torturarlo, pero en realidad Kenichi no quería rendirse todavía. Ella recordó que de esa misma forma la protegía cuando eran pequeños y ahora estaban dando lo mejor de sí mismos para hacerse fuertes. Kenichi le hizo prometer que no iría a visitarlo tan seguido porque le avergonzaba que lo viera en su estado más patético. Aún así, ella regresó al día siguiente con la excusa de visitar a Apache y Shigure, ya que continuaban mostrando sus habilidades, es cosa que no podían superarla. Izumi trató de invitar a Kenichi a volver juntos a casa, pero le cayó un balde de agua fría cuando supo que ahora vivía en el hogar de Miu. Takashima los escuchó aprovechando esa oportunidad para vengarse acusando a Miu con el profesor luego de que se robó la atención en el club de gimnasia. La escuela notificó que visitaría el dojo en donde todos hacían escándalos sin parar, así que Miu les ordenó que se calmaran e iniciar un plan para comportarse bien o provocarían que fuera expulsada. Kenichi se quedaría en la habitación detrás para evitar ser descubierto y le recomendó a todos los maestros salieran de paseo o causarían un desastre. Sin embargo, alguien debía fingir que era su padre, ya que su abuelo se encontraba fuera del país y no quería que la vieran sola. Aunque Apache y Kensei se ofrecieron de voluntarios, sus rasgos extranjeros los delatarían, por lo que solo pasaba Sakai como candidato y la única mujer disponible para el papel de madre era Shigure. El profesor Yasunaga fue acompañado de la profesora sustituta Hono Sensei, a quien tuvo que explicarle que una vez vio a Miu pateando a 2 estudiantes y ahora Takashima le informó que estaba viviendo con otro estudiante masculino, por lo que debían asegurar de que todo estuviera en orden en su hogar.
Cuando llegaron al dojo, la pesada puerta se abrió automáticamente. Fue Apache que estaba acostumbrado a hacerlo y casi lo descubren de no ser porque Miu distrajo a los profesores. Sakai estaba tan nervioso que dijo que trabajaba como Jet, en lugar de decir que era piloto y ni siquiera recordaba su edad. Shigure cortó una mosca en el aire y se presentó como diseñadora de modas, pero Yasunaga detectó en ella una mirada asesina. Miu dijo que su padre le gustaba hacer bromas porque contó que era musculoso y porque rompía troncos todos los días a bordo del avión, así que Kenichi le hizo una llamada fingiendo que era del trabajo para que tuviera que retirarse. Por suerte, Shigure sí había memorizado bien la información fingiendo ser una buena madre, pero Yasunaga no caería tan fácilmente. Hono pidió usar el baño ya que tenía la orden de explorar para conseguir cualquier cosa extraña y pues Apache se había escondido en ese lugar asustándola de nuevo. Yasunaga le dejó en claro a Shigure que no podía engañarlo porque conocía muchas familias y ella era demasiado joven para ser la madre de Miu. Así que Shigure no tuvo otra alternativa que sacar su espada para silenciarlo. Pero Kensei la detuvo y comenzaron una pelea. Yasunaga creyó que eran yakuzas. Para colmo, Kenichi apareció tratando de salvar al profesor antes de que le hicieran daño, mientras le aseguraba que eran buenas personas, pero se salieron de control por la situación. Ambos terminaron entrando al taller de Akizame, que estaba lleno de estatuas, pero en vez de aterrarse, Yasunaga se sintió admirado al reconocer las obras de artes y pergaminos que estaban guardados. Entonces un accidente provocó que todo se derrumbara, pero Hayato llegó a tiempo salvando al profesor y presentándose como el abuelo de Miu. Yasunaga reconoció a Akizame como el gran artesano maestro de todas las artes. Por fin pudieron explicar que el hogar de Miu era un dojo y que Kenichi solo era un discípulo en entrenamiento, dejando satisfechos al profesor con esa información. Después de eso no fue fácil agregar el desorden, pero lo importante era que todos eran una verdadera familia. Otro día de entrenamiento, Miu dejó una apertura a propósito para que Kenichi la aprovechara, pero igual perdió la pelea. Por eso se fue llorando deprimido. Solo se podía subir a las habitaciones por una cuerda porque Sakai y Kensei destruyeron la escalera estando borrachos. Kenichi visitó a Sakai contándole que no fue capaz de atacar a Miu cuando tuvo la oportunidad. Cuando Sakai no entendía a los debiluchos como él, había escuchado que a veces paralizaban si creían que sus golpes igual eran demasiado débiles, por lo que el momento de conocer su verdadero potencial sería cuando estuvieran al filo de perder la vida. Cuando se dio cuenta de que era un cobarde incluso ante Miu, de repente llegó un grupo de otro dojo diciendo que Gonzo iba a enfrentar a Ryosanpaku para apoderarse de ese lugar. Kenichi le avisó a Miu, pero todos los maestros estaban fuera de casa, así que ella hizo el protocolo normal de recibirlos con una taza de té. Gonzo evaporó el té dejando claro que no estaba jugando, por lo que Miu sacó un libro de registro para que lo firmara junto al libro de reglas de dojo. Además debía pagar 10,000 yenes para poder retarlos a una pelea, y si pagaba el doble todos podían participar al mismo tiempo. Luego de pagar, Gonzo retó a Sakai, pero todos los maestros habían salido del dojo. Miu dijo que sería su oponente, provocando que se sintiera ofendido. Cuando Gonzo trató de atacar a Miu, Kenichi dijo que él pelearía en su lugar como discípulo número 1 de Ryosanpaku. Gonzo poseía una extraña aura tenebrosa. Aunque Kenichi pudo leer sus movimientos, igual no tuvo la capacidad de esquivarlos porque su cuerpo no tenía la fuerza suficiente. Gonzo se burló por lo patético que era, por lo que Kenichi no podía manchar la reputación de sus maestros. Aunque temblaba de miedo cuando Gonzo bajó su defensa creyendo que no atacaría, Kenichi le lanzó un golpe al estómago. Entonces Gonzo se enojó y atacó dispuesto a desvivirlo, pero Sakai lo detuvo, ya que estuvo observando a todo a escondidas y ahora era su turno de darles una paliza como una fuerza realmente terrorífica que hizo temblar de miedo incluso a Kenichi. Después de eso, Kenichi suplicó que le dieran al menos un solo día de descanso luego de un mes sin parar de entrenar. Akizame lo aceptó proponiendo que fueran a disfrutar del verano en la playa, pero no todo podía ser perfecto. Mientras Kenichi planeaba confesar sus sentimientos a Miu, uno a uno los maestros les advirtieron que entre más se ilusionara, más triste sería la decepción del rechazo. Incluso llevaron a Honoka al viaje en el barco. Akizame fue a verificar el motor ya que había perdido potencia y debía ser reemplazado. Después de todo, Kenichi era quien pedaleaba para mover el barco y había llegado a su límite, a pesar de estar entusiasmado por ver a Miu en traje de baño. Pronto llegaron a la isla donde Hayato tenía una residencia vacacional. Miu lucía un lindo traje de baño, pero para verla, Kenichi primero debía saltar un acantilado para romper sus miedos, que eran los que lo paralizaban en la pelea. Si no saltaba, lo pondrían a entrenar, aunque ese era su día libre. Además, Shigure se quitó la ropa y se lanzó primero, confirmando que no había rocas peligrosas abajo. Aún así, Kenichi no pudo hacerlo, suplicando que no revelaran su secreto. Y es que él no sabía nadar. Ninguno entendió el problema. Hayato
Hayato simplemente se lanzó con él, prometiendo enseñarle de una vez. Como no se lanzó por voluntad propia, Kenichi no había roto sus miedos, pero tampoco quería pasar el resto de las vacaciones entrenando, por lo que decidió escaparse. Adentrándose en la montaña, consiguió a Shigure y le contó lo que ocurría. Entonces ella lo hizo meterse al agua para enseñarle a nadar. En cuanto agarró el ritmo, Shigure lo arrastró otra vez al acantilado. Todos observaron que no se atrevía a lanzarse hasta que vieron que Honoka estaba en medio del mar rodeado por tiburones. Kenichi se lanzó sin dudarlo y nadó hacia ella golpeando a un tiburón. Hayato corrió sobre el agua peleando también con los depredadores hasta eliminarlos a todos. Volviendo con el Ragnarok, Kisara se hacía una reputación cada vez más fuerte, por lo que Nijima le habló a Kenichi sobre ella, contándole que tenía un estilo de pelea muy feroz. Además, acababa de ser ascendida a los 8 puños, los líderes que dirigían sus propios grupos en el Ragnarok. Le dejó claro a Kenichi que Takeda todavía no era realmente libre del Ragnarok, así que debía continuar haciéndose más fuerte para ayudarlo. Justo ese día vio a Tsuji a punto de pelear con Kisara, ya que no estaba de acuerdo con que ella fuera ascendida. Aunque Kenichi tenía miedo y no sabía lo que pasaba, no podía permitir que atacaran a una mujer, así que intervino derrotando al grupo de Tsuji en unos segundos. Cuando Kisara se presentó, Kenichi descubrió que había protegido al enemigo. Además, ella no dudó en retarlo en ese mismo momento. Analizándola detalladamente, Miu le advirtió a Kenichi que tuviera cuidado. Aún así, él se sentía capaz de derrotar a una mujer por miedo a tocarla donde no debía. Kisara le molestó ser subestimada por un chico que solo venció a Tsuji porque lo atacó por sorpresa. Solo entonces Kenichi reconoció que actuó como un cobarde a pesar de que fue para proteger a alguien, así que trató de ayudarlo a despertar para disculparse. Kisara decidió irse porque no sentía ninguna intención de pelea, lo cual fue bueno ya que Miu aseguró que no le iba a ganar. Esa noche Nijima presenció una pelea donde los 8 puños pusieron a prueba a Kisara, luchando contra 50 pandilleros que derrotó sin problema. Al día siguiente, Kenichi no tuvo miedo de volver a enfrentarse a Tsuji para limpiar su reputación luego de derrotarlos de forma tramposa. Aún así, jamás imaginó que lo derrotaría otra vez de un solo golpe, gracias a todos los avances que consiguió en el entrenamiento. Por culpa de esa humillación, Tsuji decidió abandonar el Ragnarok y sus compañeros decidieron seguirlo, porque lo consideraban su amigo. Antes de irse, le avisó a Kenichi que la banda planeaba darle un castigo a Takeda bajo la supervisión de Hemlit, uno de los 8 puños. Por ese motivo, Kenichi ya no pudo retrasar más su entrenamiento aceptando la propuesta de Akizame de subir al siguiente nivel. Sakai le mostró una técnica de karate que desviaba el ataque del oponente y era útil para pelear contra un grupo a la vez. Apache pidió disculpas por si acaso lo desvivía en la demostración, así que Akizame fue su rival en la demostración. Luego de una lluvia de golpes hizo la técnica codo inverso, con la que le hubiera roto el cuello por detrás. Akizame le enseñó otra técnica que empezaba con una tajada, luego debía atacar al oponente por el costado, girarle la muñeca, golpear con el puño y la rodilla al mismo tiempo, luego lanzarlo, sellar sus movimientos y darle el golpe final. Eran técnicas tan difíciles que el reto sería practicar los movimientos unas 1000 veces. Takeda acudió a su revisión de rutina confesándole a Akizame que estaba asustado porque nadie había logrado escapar del Ragnarok. Entonces Akizame lo llevó al dojo para que viera a Kenichi siendo destrozado por Sakai, y aún así no se rendía, porque estaba entrenado para protegerlo, y esa era la forma en que sacaba su mayor fuerza. Cuando Takeda regresó a casa fue interceptado por el grupo de Kisara. Ukita pidió pelear primero, pero él estaba feliz de que su amigo dejara de ser pandillero, así que atacó a su propio equipo declarando que también abandonaba el Ragnarok. En medio de la pelea salió accidentalmente la llamada de marcado rápidamente al teléfono de Kenichi. Gracias al ruido del tren, supieron a dónde debían ir corriendo para ayudar. Tras derrotar a los esbirros, Ukita mandó a volar a Kisara, pero ella brincó de la pared lanzando una patada que le destrozó la cara. También bloqueó los puños de Takeda y casi le rompe la cabeza con sus botas. Cuando Koga volvió a levantarse, aprovechó de vengarse dándoles una paliza tan cruel que pretendía romperle un brazo a Ukita. Kenichi llegó a tiempo viendo a los chicos destrozados, por lo que atacó estallando de ira como nunca antes lo había hecho. Kisara tendría que pelear con Miu, a la vez que contenía sus celos por los enormes pechos de sus oponentes que parecían una vaca lechera. Esa comparación provocó que se enojara y Kisara estaba equivocada si creía que sería fácil de derrotar. Kenichi estaba tan furioso que enterró el pie en la valla de una patada. Aún así no pudieron vencerlo, ya que logró dominar la técnica de Sakai. Miu logró derribar a Kisara y por poco la desvive si no le hubiese protegido la cabeza. Mientras tanto, uno de los esbirros sacó un cuchillo ya que no tenía forma de ganar, pero fue atacado por la espalda por Nijima, el cual apareció con un grupo de pandilleros portando la bandera de la alianza Shinpaku. Como la banda de Ragnarok huyó, debían enfocarse en salvar a los más heridos.
Solo se les había olvidado que Hemi debía estarlos observando desde algún lugar. El otro asunto era en qué demonios consistía la supuesta alianza Shinpaku. Nijima explicó que usando su cerebro y la fuerza de Kenichi serían capaces de formar el equipo más fuerte de la prefectura. Kenichi se enojó tanto que golpeó sin medir su fuerza, así que se escabulló solo para descubrir que el jardín volvió a ser atacado, pero solo eran Takeda y Yukita, que lo visitaron para agradecerle. Por otro lado, Kisara pagaba su enojo con sus propios subordinados, más aún cuando limitaron sus movimientos por órdenes superiores. Por eso decidió centrar su atención ahora en Miu. Aunque Kenichi le contó orgulloso que su hermana había ganado la pelea, Kensei le sacó en cara que no hubiera hecho nada sin toda la ayuda que recibió. En lugar de sentirse frustrado, le dejaron en claro que debía perfeccionar las técnicas para que no tuviera que seguir dependiendo de los demás. Nijima paseaba altanero por las calles portando su bandera hasta que fueron detenidos por Hemit. Nijima sabía que no tenían oportunidad contra él, por lo que pidió a todos que los dejaran a solas, para que no lo vieran arrastrarse a los pies de Hemit suplicando piedad solo para distraerlo y escapar lanzándose al río. Entonces Nijima decidió seguir a Kenichi para averiguar cómo se estaba haciendo más fuerte. Cuando Shigure abrió el dojo, se presentó como amigo de Kenichi para que lo dejaran pasar, y su radar de sospechas no paraba de sonar. Cuando vio a Apache se asustó y salió corriendo, terminando en el campo de entrenamiento donde Sakai destrozaba troncos, así que se escondió en el taller donde Akisame esculpía estatuas sospechosas. Al final terminó siendo rodeado por los maestros del dojo, que parecían demonios de la mitología. Por suerte llegó Kenichi pidiéndoles que se calmaran porque eran su amigo. Nijima creyó que ellos eran subordinados y si podía controlarlos por medio de la alianza conquistaría el mundo entero. Kenichi lo cacheteaba y aún así no lograba despertar de sus sueños disparados hasta que quedó con los cachetes hinchados. Los planes malvados de Nijima no paraban. Ahora pretendía hacer que Kenichi e Izumi se juntaran para que Miu se pusiera triste buscando consuelo en sus brazos. Aunque a Izumi no le agradaba su actitud, aceptó acompañarlo al dojo el día libre con tal de que le ayudara. Apenas de la entrada vieron a Kenichi tratando de escapar por su vida, pero Shigure lo arrastró de regreso. Dentro del dojo, Izumi reconoció a Kisame como alguien que le salvó a tiempo atrás. Más adelante vieron cómo Apache le daba una paliza a Kenichi y Miu le lanzaba agua para devolverlo a la vida. Izumi estaba enojada porque era demasiado crueles con él, y el punto era que se encontraba rodeado de gente muy extraña. Durante el descanso, Izumi le lanzó indirectas y Miu para hacerla molestar, porque no era normal que una chica supiera artes marciales, en cambio ella compartía con Kenichi su gusto por las plantas. Cuando le preguntaron al propio Kenichi su opinión, él quiso escapar y descubrieron que los maestros los estaban espiando. Miu aprovechó la excusa de que a Izumi no le gustaban las peleas para pedirle que se fuera. Entonces ella fingió estar interesada para quedarse, pero cavó su propia tumba cuando le dieron ropa para que se uniera al entrenamiento. Hayato le explicó que para unirse al dojo debía hacer solo 10 flexiones, pero no unas normales, sino usando solo el dedo izquierdo. Así como Miu le mostró aclarando que si no podía con eso, no soportaría los entrenamientos. Al final Izumi no pudo hacer ni una flexión, a pesar de usar los brazos, dando la excusa perfecta para pedirle que se rindiera. Nijima trataba de espiar donde no debía, pero fue atacado por Shigure, mientras Izumi observaba el entrenamiento de Kenichi. Ella pudo ver con sus propios ojos que a pesar de no tener nada de talento, él jamás se daba por vencido. De la misma forma se prometió a sí misma no rendirse hasta convertirse en una mujer digna de ser su compañera. Un día el club de teatro fue atacado por el club de lucha para obligarlos a dejarle su sala de práctica en menos de una semana. Entonces Natsu buscó a Miu para invitarla a formar parte del club y que interpretara el papel de Julieta mientras él sería Romeo. Kenichi lloró de celos por culpa del guapo rival que se interpondría en su camino. Ni siquiera podía entrenar con calma mientras Kensei le explicaba la técnica de los 8 puños colgantes, que le permitía invertir la situación y atacar en varios puntos clave hasta patear detrás de la rodilla para terminar de derribar al oponente obteniendo la victoria. Otra técnica para salir de una situación difícil cuando se encontraban muy cerca era golpear la quijada en el momento menos esperado, apoyando el codo en la mano contraria para impulsar el impacto. Después del entrenamiento, lo animó a no rendirse con Miu, recordándole que sus esfuerzos darían resultados y en algún momento Miu reconocería sus sentimientos. A Kenichi le parecía sospechoso que le dieran un buen papel a Miu cuando acababa de unirse, así que fue a investigar escuchando a Natsu discutir con su compañero. Natsu le confesó que el club de la lucha los había amenazado, por eso la mayoría renunció al teatro, así que le pidió ayuda a Kenichi para que los protegiera y justo en ese momento llegaron los malotes a molestar. Kenichi no permitió que lastimaran a Natsu y en cuanto escucharon su nombre, salieron corriendo con el rabo entre las patas por los rumores que escucharon.
Cuando Miu llegó al club, Kenichi huyó diciendo que solo fue por curiosidad. Esa noche Kenichi la escuchó practicar notando que no tenían tanto talento para la actuación, pero Akizame se encargó de ayudarla. Mientras tanto, Nijima llevó información sobre Natsu, sintiendo que era sospechosamente perfecto, por lo que su radar le avisaba que debía esconder un secreto. Al día siguiente se esparció el rumor de que Kenichi protegió al club de teatro, pero no fue tratado como un héroe, porque supuestamente le rompió 3 huesos a un miembro del club de lucha, e incluso había derrotado a 3 bandas de pandilleros. Esa tarde Natsu se le acercó para decirle que no creía los rumores y quería ser su amigo, pero Kenichi sentía que había algo extraño en todo eso. Miu realmente mejoró su actuación. Kenichi no dejaba de imaginar que terminaría enamorada de Natsu cuando la ayudaba a practicar. Para colmo, Nijima le decía que podía quitarlo del medio usando la fuerza, pero Kenichi no quería usar la violencia contra un inocente. Mientras practicaban, Koga descubrió a Miu y corrió a decirle a Kisara dónde encontrarla. Sin embargo, Hermit mandó un mensaje ordenando que no hiciera nada contra ella por el momento. Miu estaba triste porque su abuelo estaba de viaje y no la vería actuando. Kenichi prometió apoyarla y los maestros de artes marciales también escucharon tomando la decisión de asistir. Mientras Miu se preparaba para actuar, pudo verlos a todos en primera fila, solo faltaba Kenichi, porque no quería ver la escena del beso entre Romeo y Julieta, así que salió huyendo de la escuela. Descubrió que el grupo de Kisara planeaba atacar la escuela durante la obra para dejar a Miu en vergüenza. Nijima le dijo que si lo dejaba pasar en la escena del beso no ocurriría, pero Miu se había esforzado mucho practicando su papel, así que decidió detenerlos. Durante la obra, Kensei notó que Natsu conocía movimientos de artes marciales, mientras tanto Kenichi destrozaba a Ragnarok uno por uno, demostrando los excelentes resultados de su entrenamiento. Cuando le tocó pelear contra Kisara, dejó claro que no le gustaba pelear con mujeres, por eso la hizo enojar por discriminarla. Ella atacó con tanta potencia que Shiatori tenía miedo de que Kenichi realmente perdiera la vida. Sin embargo, él esquivó cada golpe y se puso en posición de defensa sin la mínima intención de atacar. Kisara volvió a atacar enojada, recordando lo mucho que se había esforzado para poder pelear contra los hombres en igualdad de condiciones. Aún así, ellos no eran capaces de admitir la derrota, sino que fingían haberse contenido para dejarla ganar solo por ser mujer. Kenichi también rompía su orgullo al no querer enfrentarla porque no reconocía que ella también podía ser fuerte y sin importar cuántas patadas recibiera, él resistió defendiendo su forma de pensar. Kiara se hartó de pelear con Kenichi sin sentido y de alguna forma nuestro protagonista se ganó su respeto. Mientras tanto, Miu finalizó la obra con éxito, pero los maestros se dieron cuenta de que Apache no estaba en su asiento. Resulta que fingió ser un estudiante de intercambio para unirse a una partida de baloncesto, convirtiéndose en una leyenda que motivó al equipo perdedor a convertirse en uno de los mejores de la historia. Miu le presentó a Natsu su familia, pero Akizame no se dejó engañar por su fachada de niño bueno. Cuando Kenichi volvió a la escuela arrepentido por perderse la obra de teatro, descubrió a Natsu destruyendo las flores que le regalaron. Él por fin admitió que en realidad odiaba al teatro, pero debía actuar para mantener su fachada de chico perfecto. Natsu pensaba que Kenichi también actuaba, a pesar de que él juró que no era así y se llevó las flores para cuidarlas. Miu le reclamó a Kenichi por no ver la obra, pero después le agradeció porque Nijima le contó que peleó con Ragnarok para que no la interrumpieran. Lo mejor de todo fue saber que no hubo una escena donde Miu besara a Natsu. Los maestros lo vieron caminando juntos y prefirieron darles tiempo a solas. Miu notó que Kenichi siempre usaba un broche con el símbolo del yin y el yang. Ella explicó su significado contando que nada era absolutamente bueno o malo, y eso le hizo pensar a Kenichi que incluso Natsu tenía su lado oscuro. Justo en ese momento fueron atacados por Hermit. Al principio Miu los protegió, pero después Hermit lanzó a Kenichi hacia la carretera y lo siguió a bordo de un autobús. Kensei y Sakai lo siguieron corriendo y brincando sobre los autos. Mientras tanto, Hermit le preguntó a Kenichi si había recibido entrenamiento por parte de un tal Mao Jetsu, pero Kenichi aprendió Kenpo chino de Kensei. Entonces reveló que él era Natsu y con ambas identidades debía mantener una fachada. Por alguna razón, Natsu le tenía envidia a Kenichi. Aún así no quería pelear en serio con él hasta que se hiciera lo suficientemente fuerte. Por el momento solo le dio una demostración del verdadero Kenpo chino. La técnica puño del conquistador se notaba más fuerte que cualquiera que Kenichi hubiera visto y con ella Natsu dañó el metal del autobús donde iban. Kensei reconoció que el siguiente movimiento sería un golpe hacia abajo, el cual era prácticamente invencible y más para un novato ya que movía la sangre a los brazos para darles golpes tan fuertes como el acero. Al final Natsu usó un corte de cuello inverso que hubiera dejado a Kenichi inconsciente de no ser porque su entrenamiento realmente había desarrollado un cuerpo sólido. Natsu no terminó
terminaba de explicar por qué odiaba tanto a Kenichi. El Ragnarok era solo un pasatiempo y su comportamiento amistoso solo fue una actuación porque pensaba que los delincuentes como él estaban destinados a estar solos. Kenichi no creyó que Natsu realmente quisiera estar solo porque había notado su tristeza cuando le pidió que fueran amigos. Natsu creyó que Kenichi era realmente estúpido y aprovechó una distracción para volver a atacar. Cuando ambos estaban acorralados, Kenichi recordó el manotazo que le enseñó Kensei y con eso se liberó cayendo del autobús. Por suerte, Sakai lo sujetó a tiempo mientras Natsu escapaba en otro auto. Sakai quiso perseguirlo, pero Kenichi debía encargarse de ese problema personalmente. Después de eso, Kensei no le quiso dar explicaciones acerca de Masao Jetsu, a pesar de que obviamente compartían el mismo apellido. Kenichi estaba preocupado porque tal vez su maestro tenía un pasado oscuro. Cuando entrenaba con Apache, notó que Kensei tenía al revés su revista Nopor, ya que estaba distraído y esa noche salió a una hora muy alta, así que lo siguió por la ciudad hasta que lo perdió de vista. Kensei lo había descubierto y le ofreció dinero para que regresara al dojo, pero Kenichi no lo aceptó, sino que decidió acompañarlo sin importarle que fuera peligroso. Primero visitaron a un anciano tan calvo como Kensei. Resultó ser su tío, el maestro más fuerte del distrito conocido con el apodo de Hakubi. Kensei le informó que al parecer su hermano Soyeji estaba en Japón y por eso la familia debía encargarse antes de que ocasionara problemas, pero antes de planear nada fueron interrumpidos por una patada voladora que Kensei esquivó fácilmente. Se trataba de su hija Ma Renka, que había ido a buscarlo para llevárselo de regreso a su país, donde dejó a su esposa y otros 2 hijos. Kensei usó a Kenichi como distracción para escapar, entonces Renka le explicó que quería obligarlo a volver porque su padre era el líder de la secta Fénix con más de 10.000 discípulos. Él huyó de sus responsabilidades y terminó tomando como alumno a un inútil incapaz de esquivar un simple golpe. El único talento de Kenichi era su increíble resistencia para aguantar golpes. Kensei se llevaba bien con su hermano cuando eran jóvenes, pero él fue desarrollando una terrible oscuridad en su corazón que lo condujo a cometer crímenes que lo obligaron a huir de China e incluso terminó involucrado con la mafia. Por esa razón, Renka se metió en una guarida de la mafia buscando a su tío antes de que manchara más el nombre de su familia. Sin embargo, cuando encontraron a Soyesu, resultó ser un tipo demasiado fuerte que no sentía piedad ni siquiera por su sobrina. Antes de que lo destrozara por completo, Kensei la salvó, encarando a su hermano con una posición de manos que significaba que combatirían hasta que uno de los dos perdiera la vida. Los vidrios se rompieron con la feroz pelea entre los 2 maestros de Kenpo. Los puñetazos de Soyesu volaban por la velocidad del sonido, destrozando lo que tocaran, mientras la defensa de Kensei era impenetrable. De repente, los mafiosos que querían eliminar a Soyesu provocaron una explosión en el edificio. La distracción hizo que Kensei recibiera un golpe, pero también atacó a su oponente. Él se había hecho mucho más fuerte ya que practicaba con maestros de otras disciplinas diferentes. Soyetsu le dijo que le tenía envidia porque él siempre tuvo personas que lo apoyaran. Mientras el fuego se propagaba, le pidió que aprovechara el salvarse y lo dejara allí para terminar su vida como un peleador. Pero Kenichi no podía permitir que los 2 hermanos se despidieran de esa forma, así que regresó pidiéndole a Soyetsu que lo acompañara, recordándole que tenía un discípulo por quien preocuparse. Aún así, Soyetsu lo lanzó lejos para que se fuera, y cuando apagaron el fuego nadie encontró su cuerpo. Otro día, los 8 puños que lideraban el Ragnarok sentían curiosidad por el chico que le dio problemas a Kisara y a Natsu, por lo que Loki se encargaría de investigarlo. Sin imaginar lo que esperaba, Kenichi recibió una carta de amor y no pudo disimular su felicidad, provocando que Miu se sintiera celosa. Mientras entrenaba, Kenichi le pidió consejo a sus maestros, admitiendo que no estaba dispuesto a perder la esperanza de avanzar en su relación con Miu como más que solo amigos, pero tampoco le gustaba la idea de acudir a la cita solo para romperle el corazón a la chica que escribió la carta. Miu escuchó a escondidas sintiéndose aliviada por sus sentimientos. Nijima visitó a Kenichi para pedirle protección ya que debía reunirse con Loki de los 8 puños, pero fue totalmente rechazado, así que acudió rodeado de sus soldados de la alianza Shinpaku, los cuales resultaron inútiles cuando fueron rodeados por el Ragnarok. Kenichi iba de camino a su propia cita cuando los vio peleando, pero no quería involucrarse en los problemas del que se autoproclamó su amigo solo para sacar beneficio. Los miembros de la alianza estaban recibiendo una paliza, aún así estaban seguros de que Kenichi los salvaría porque jamás traicionaría a Nijima, que era su único amigo. Kenichi recordó que a pesar de todo, Nijima siempre ha estado pendiente e incluso le salvó el pellejo, así que al final sí se metió en la pelea. Takeda y Yukita tampoco tardaron en llegar. Los 3 se ablandaron al escuchar la palabra amigos. Kenichi comenzó a derribar matones uno por uno. Takeda hizo lo mismo seguido de Kenichi, que alcanzó a Loki, pero él esquivaba todos los golpes e incluso lo derribó primero. Pero Kenichi no caería en trucos sucios luego de entrenar con verdaderos maestros de artes marciales. Cuando Loki trató de atacar usando Twister, Kenichi se adelantó sacándole el aire y luego le dio una patada, una ronda de puñetazos y finalmente usó una llave
llave para derribarlo. Nijima se encargó de dejar claro que Kenichi era el comandante de la alianza antes de que el Ragnarok saliera huyendo. Sin embargo, pronto descubrieron que a quien derrotaron no era el verdadero Loki, pero eso no era lo peor. Resulta que Kenichi, Takeda y Yukita llegaron a ese lugar por la misma carta de amor que en realidad había enviado Nijima, fingiendo ser una chica para llegar ahí por casualidad y la salvaran. Por lo menos no era un bueno para nada y demostraba que valía la pena cuando conseguía información importante, como cuando llevó información de Siegfried, otro de los 8 puños del Ragnarok. Según el testimonio de varios líderes de pandillas, Siegfried parecía un zombie que se levantaba de entre los muertos. Cuando creían haberlo derrotado, eran ellos los que besaban el suelo. Aunque a Kenichi realmente no le interesaba saber nada del Ragnarok, porque no quería meterse en problemas. Nijimi igual le dijo que seguiría investigando el bien de la alianza Shinpaku. Por culpa de su curiosidad, terminó siendo descubierto por Loki, que le ordenó a número 20 que lo capturara. Él usó sus habilidades pervertidas para escapar y casi es atrapado por Siegfried, pero lo derribó con un gas y un garrote dejándolo tirado en el suelo. Luego de correr muy lejos creyendo que le había ganado, Siegfried apareció frente a él sin un rasguño. Siegfried estaba obsesionado con la música, persiguiéndolo por la ciudad, mientras componía una melodía al estilo Beethoven, hasta que lo atrapó cayendo al río juntos. Al otro día, los soldados de la alianza Shinpaku le pidieron a Kenichi que lo rescatara, pero nuevamente él no quiso meterse en problemas, prefiriendo irse a casa. Aún así le dijo a Miu que debía pasar por la librería y salió corriendo desviándose del camino. Miu lo siguió y juntos descubrieron un camino de pistas que dejó Nijima soltando cada una de sus prendas, incluyendo los pantalones, y un perro se robó sus calzoncillos. Solo quedó vestido con una bolsa mientras el Ragnarok lo amenazaba con mandarlo en un buque a un lugar desconocido, donde si tenía suerte sería encontrado por piratas que lo decapitarían. Loki le aseguró que, por lo que había visto, ninguno de sus 3 comandantes se preocuparía por rescatarlo, ya que la última vez solo llegaron por casualidad. En realidad, Kenichi se estaba esforzando y por algún motivo los maestros también le tomaron el suficiente cariño a Nijima como para ayudar a encontrar la ubicación. Aún así no pudieron acompañarlo porque no debían meterse en la pelea de su discípulo. En cuanto llegaron al puerto, Loki no estaba dispuesto a decir dónde escondieron a Nijima. Sin embargo, Siegfried prometió revelar su ubicación si su pelea le daba la inspiración para componer una buena melodía. Kenichi sintió miedo por la temible aura que emanaba, así que lanzó el primer golpe solo para descubrir que lo derrotó fácilmente. Mientras tanto, Miu perseguía al equipo de Loki esquivando balas de una metralleta. Aunque alcanzó al enemigo por un descuido, fue atacada por un Twister que le rompió la ropa. Kenichi también se vio en problemas cuando seguía atacando a Siegfried, pero él seguía levantándose una y otra vez como si nada. Mientras Nijima se encontraba escondido en una caja a bordo de un barco, Miu derrotó a número 20, rompió el vidrio de la camioneta para sacar al conductor atacándolo sin piedad porque se le estaba haciendo demasiado tarde para cocinar la cena. Siegfried estaba componiendo una melodía a la vez que Kenichi estaba quedando agotado. Entonces recordó que Sakai advirtió que se cansaría manteniendo a su oponente acorralado. En ese caso debía volver a empezar desde el calentamiento. Cuando volvió a atacar, Kenichi por fin se dio cuenta de que Siegfried no recibía el golpe, sino que se lanzaba primero para no sentir el impacto y eso le daba tiempo de responder con un feroz ataque redondo. Como Siegfried podía leer todos sus movimientos, Kenichi continuó con movimientos improvisos pensando en un siguiente plan. Vemos un flashback donde Kenichi preguntaba si realmente podía aprender Kenpo, Muay Thai, Karate y Jiu-Jitsu a la vez, a lo que Akisame le dijo que ya había caído en la mano de sus maestros y ellos no lo dejarían renunciar así perdiera la vida en el proceso. Lo mejor que podía hacer con lo que había aprendido era experimentar por su cuenta combinando diferentes técnicas. Por un lado, los golpes de karate eran contundentes, mientras que en el Kenpo debía ser flexible. En el judo se usaba la misma física que con una espada, rompiendo el equilibrio de un objeto y utilizando el cuerpo entero para cortar al oponente. Finalmente, cada golpe de Muay Thai debía ser tan fuerte como para atravesar al oponente. Siegfried no había sentido un golpe como ese en su vida. Primero reconoció que era realmente habilidoso para después admitir su derrota, y es que cayó desmayado escuchando una hermosa melodía. Miu estaba preocupada de que hubiera recibido un daño mortal, y el mayor problema fue que no les reveló la ubicación de Nijima. De todas formas, no hubiera tenido sentido, ya que el barco se había ido. Por lo menos Nijima se liberó y consiguió comida y un traje espacial con el que pretendía divertirse hasta que lo sacaron de allí. Cuando la tripulación escuchó ruido y abrieron la puerta, se asustaron al descubrir a un extraterrestre. En la noticia se salió que el barco regresó al puerto, pero no había rastro de Nijima, ya que él quedó en una isla desierta. A pesar de que había derrotado a uno de los 8 puños,
Kenichi todavía no lograba golpear a Miu. Honoko era la única que podía tomar venganza por su hermano mientras él estaba tan deprimido que no les prestó atención al entrenamiento de Kensei. Apache también estaba triste porque no le ganaba a Honoka jugando Gon. Luego de horas practicando, ni Sakai ni Kensei fueron capaces de derrotarlo. Akizame era experto en shogi y go, pero incluso él ganó apenas por una pieza. Shigure contó que Apache se volvió tan bueno practicando todos los días sin descanso. Kenichi entendió que él tampoco debía detenerse solo por estar triste, así como Miu tampoco dejaba de entrenar en ningún momento y Honoka resultó ser mejor jugadora que Akizame, por lo que él también retomó las prácticas para no quedarse atrás. Honoko obligó a Kenichi a acompañarla de compras y en un momento de distracción se separaron. Entonces ella vio una pandilla amenazando a un chico débil. En realidad se trataba de Natsu, que los invitaba a pelear en un callejón, pero Honoka no lo sabía, así que atacó a los pandilleros para defenderlo, creyendo que su hermano la protegía. Pero Kenichi no estaba cerca. Cuando un pandillero intentó atacarla, Natsu les dio una paliza a todos y como no podía abandonarla y lastimarla en la calle, se la llevó a su mansión para curarla. No imaginó que había metido a una niña revoltosa que no paraba de curiosear descubriendo que todo estaba desordenado y la nevera vacía. Ella le preparó una comida como agradecimiento con lo que consiguió y aunque quedó muy mala, Natsu igual la comió, recordando cuando su hermana pequeña hacía lo mismo por él. Después de eso, Honoka se encargó de la limpieza encontrando una foto familiar, por lo que Natsu se enojó. Entonces ella se burló de su cara malvada, provocando que se riera por primera vez en serio. Kenichi no paró su entrenamiento mientras regañaba a Honoka por quedarse en la casa de un desconocido. Después de todo, no podía juzgar a las personas solo por las apariencias, y eso lo había aprendido justamente a través de Natsu. Otro día, Hayato disfrutaba de una excelente silla de masajes gracias a que Akizame diseñó un sistema para que Kenichi practicara la doble palma. Mientras él debía completar una sesión de 2000 golpes, solo ese día, un hombre llegó para retar al dojo un duelo y Kensei decidió hacerse cargo usando exactamente la técnica de la doble palma. Debido a eso, mandó a volar al hombre provocando que le cayera encima a Kenichi. Estaba tan cansado de esa tortura que cuando Miu le llevó postre para que se tomara un descanso, él aprovechó la oportunidad para escapar regresando a casa. Su padre estaba tan feliz que canceló un viaje de negocios para verlo. Kenichi dijo que había terminado el entrenamiento ya que no fue capaz de admitir que había escapado. Apache les echó la culpa a sus compañeros por exigirle demasiado, pero Akizame estaba seguro de que Kenichi regresaría en algún momento por su propia cuenta. Honoka invitó a su hermano a visitar al chico que la había salvado, ya que debían llevarse bien porque los dos practicaban artes marciales. Pero Kenichi ya no quería escuchar nada al respecto, provocando que ella se fuera triste por su mala actitud. Honoka rompía los objetos valiosos de Natsu al mismo tiempo que limpiaba, contándole que su hermano no quiso acompañarla. Él estaba cansado de soportar a la niña tormentosa cuando Loki lo visitó de improviso para avisarle que por sus órdenes de primer puño de Ragnarok tenía prohibido enfrentar a Kenichi. Honoka escuchó todo y se dio cuenta de que Loki era malvado con solo verlo, así que le juró que su hermano mayor lo derrotaría porque él estaba del lado de la justicia. Loki no podía creer que un rehén acababa de ofrecerse en una bandeja de plata. Por su parte, Kenichi tenía tanto miedo de que Miu lo descubriera en la escuela que se escondió en la base de la Alianza Shinpaku. Takeda y Yukita también se reunieron porque de alguna forma Nijima logró lavarles el cerebro para que se unieran, e incluso había armado una computadora con restos que sacó de la basura y publicó un anuncio para reclutar personas fuertes. Aunque los chicos lo patearon enojados por haber usado sus fotos, obtuvieron respuestas enseguida de personas que estaban interesadas. Pero la emoción que sintieron por un momento se hizo pedazos cuando vieron que era un mensaje de Loki que mandó una foto de Honoka atrapada. Kenichi corrió a la velocidad del sonido sin prestarle atención ni siquiera a Miu, que se metió en el camino. Akizame y Sakai también lo vieron corriendo por la calle y les pareció interesante porque sintieron las emociones de Kenichi ardiendo. Takeda y Yukita no lograron alcanzarlo, pero cuando vieron a sus maestros siguiendo con la misma habilidad entendieron que por esa razón era tan fuerte. Honoka se quejaba de que ni siquiera fueron capaces de darle agua y cuando Natsu trató de conseguirla, Loki quiso impedirlo. Así que Natsu lo enfrentó enojado, pero no podía hacerle daño, ya que Natsu parecía tener alguna clase de deuda con el líder del Ragnarok, y Loki actuaba bajo sus órdenes dejándolo acorralado. Cuando llegó Kenichi, Natsu trató de actuar tan enojado como él, y le dijo que aprovechara todo el odio que sentía en ese momento, ya que de acuerdo a las enseñanzas de su maestro, el odio era capaz de hacerlo más fuerte. Natsu aprendió que las artes marciales se usaban para desvivir a las personas que odiaba. Los compañeros de Kenichi ni siquiera sabían cómo llegar al punto de encuentro. Era allí donde debían agradecer a Nijima, que siempre tenía la información que necesitaban y los llevó por el camino correcto.
pero Loki se interpuso en el medio. 7 personas idénticas a él aparecieron para que no pudieran saber cuál era el verdadero. Entonces Nijima se colocó en una posición realizando una técnica de pasos excelente para no pelear, sino para escapar de inmediato. Miu no se dejó intimidar. Ella junto a Takeda le dieron una paliza a los dobles de Lucky. Esta vez Miu no contuvo la potencia de sus golpes y patadas, dejando destrozado al oponente para poder salvar a Honoka lo antes posible. Kenichi hizo una llave para derribar a Natsu, pero él lo detuvo respondiendo al ataque con un golpe inverso. Sakai apostó por la victoria de su alumno y Akizame por el otro chico, justo cuando Kenichi había logrado inmovilizarlo, pero estaba equivocado al pensar que no podía contraatacar en esa posición. Natsu lanzó una lluvia de puñetazos y aunque Kenichi las esquivó, no pudo evitar 2 golpes directos en su abdomen. Natsu conocía más técnicas de combate cuerpo a cuerpo, mientras Kenichi tenía su defensa descubierta, por lo que solo podía soportar el dolor tras cada puñetazo. Natsu odiaba a Kenichi por su estúpido sentido de la justicia. Después de todo, Natsu creció como un huérfano junto a su hermana enferma y cuando fueron adoptados por un hombre rico, él se comportó como un robot cumpliendo todo lo que le ordenaban para que su hermana fuera curada. Entonces su padre se enamoró de una doctora, pero al poco tiempo falleció y resulta que su hermanita jamás recibió tratamiento ya que la doctora solo quería quitarle su dinero. Natsu creyó en toda su actuación como un tonto. Lo único que podía agradecerle era que lo había alimentado con el odio suficiente para hacerse fuerte. Tras escuchar su historia, cuando volvió a atacar, Kenichi lo detuvo fácilmente con la firme convicción de cambiar su forma de pensar. Natsu le golpeó el cuello asegurando que su mentalidad buena era su debilidad, dejando claro que la fuerza y las mentiras era lo que se necesitaba para sobrevivir. Aún así, Kenichi volvió a levantarse y le dijo que lo que se necesitaba en realidad era un corazón que pudiera confiar en los demás. Luego de intercambiar golpes, él había leído su corazón y sabía que intentaba negarse a sí mismo, cuando sabía que la verdadera fuerza estaba en confiar en sus maestros y en sus amigos y en sí mismo. Natsu atacó otra vez enojado porque creía que Kenichi pudiera proteger a su hermana siendo tan ingenuo. Entonces Kenichi usó la técnica del doble palma. Aunque Natsu se burló porque fue capaz de bloquearla, Kenichi atacó de nuevo con mayor poder, mandándolo a volar por el aire. Natsu no entendió cómo sintió que había combinado técnicas de diferentes artes marciales hasta que Kenichi le dijo que él aprendía de los mejores maestros del mundo. Loki estaba cansado de esperar, así que llevó a Honoka amenazando a Kenichi para que no se defendiera y que Natsu pudiera derrotarlo sin problemas. Lo peor es que Natsu no podía oponerse, ya que le debía un favor al líder. Luego de que su padre falleció, los accionistas comenzaron a robarle sus bienes de la empresa. Él debía enfocarse en cuidar a su hermana, así que puso todo en sus manos de su abogado, el cual trató de eliminarlo cuando obtuvo el poder para quedarse con todo. El líder del Ragnarok presenció lo que estaba pasando e intervino usando sus asombrosas habilidades en artes marciales para patearles el trasero. Él fue quien le dijo a Natsu que debía volverse fuerte. Aún así, Natsu no estaba dispuesto a eliminar a Kenichi usando trucos sucios, así que Loki tuvo que encargarse de la pelea. Kenichi aseguró que soportaría todos los golpes que quisiera darle con tal de que dejaran libre a su hermana. Su defensa era fuerte usando el puño de 3 soportes que hacía fuertes sus músculos y articulaciones. Sus amigos también llegaron como apoyo, pero la vida de Honoka estaba en peligro, por lo que Kenichi no podía hacer nada contra los peligrosos golpes de Loki. Natsu no soportaba escuchar los gritos de Honoka, recordando cuando la vida de su hermanito llegó a su final. Así que salvó a Honoka para que Kenichi dejara de contenerse, propinándole a Loki el mayor golpe de su vida. Loki amenazó a Natsu por desobedecerlo, pero de repente llegó el primer puño en persona para encargarse de la situación. Odin era quien mandaba cuando el líder principal no estaba, pero él no estaba allí para pelear. Al parecer conocía a Kenichi de cuando eran niños y habían hecho una promesa que no recordaba. Loki no quería detenerse, así que Odin le rompió la máscara, ya que una de las reglas era no revelar su identidad, así que se vio obligado a huir tapándose la cara. Kenichi juró que él era el único al que jamás perdonaría por haberse metido con su familia. Odin dejó claro que su líder no le había ordenado a Loki actuar de esa manera. Aún así, Natsu renunció al Ragnarok sin importarle volverse su enemigo. También quería ajustar cuentas de una vez con Kenichi, ya que debían establecer un ganador para su pelea. Kenichi aceptó su deseo como agradecimiento por salvar a Honoka. Ambos estaban al límite de sus fuerzas por causa de las heridas, por lo que Honoka quería que se detuvieran. Entonces Kenichi le dio una patada a Natsu que casi lo derrota, pero sacó fuerza de su interior para volver a atacar, y cuando Kenichi iba a responder, notó que en realidad estaba inconsciente, así que los dos pudieron tomarse por fin un descanso. Kenichi no tuvo otra opción que regresar al dojo donde lo sonaron, pero no le permitieron reunirse con Natsu. Kensei se aprovechó de pedirle una información acerca de su hermano. Sogetsu fue un maestro despiadado consumido por el odio y la maldad. Aún así, cuando se emborrachaba decía que quería lo mejor para su hermano menor. Cuando Natsu se escapó de la clínica, Hayato le advirtió que el camino solitario que quería seguir no lo iba a conducir a nada, porque él mismo no había experimentado por un tiempo.
Días después Natsu volvió a la escuela, pero le dijo a Kenichi que tendría la revancha y Nijima trató de reclutarle en la alianza Shinpaku. Kenichi le suplicó a Hayato que le enseñara un golpe definitivo, pero eso era algo que él mismo debía desarrollar con sus propias habilidades. Renka llegó esa noche con la intención de llevarse a su padre de regreso a China, pero también estaba interesada en Kenichi y como descubrió que Miu sería su rival en el amor, decidió que también se quedaría un tiempo. Cuando Miu quiso acompañarlo en el entrenamiento, ella se interpuso provocando que Miu se sintiera tan celosa que no le sirvió suficiente comida a Kenichi en la noche. Cuando Miu quiso acompañarlo, Renka aprovechó para alimentarlo en la boca, así que Miu no era capaz de controlar su ira mientras todos se burlaban por sus celos. Por mucho que Renka tratara de seducir a Kenichi, era obvio que él estaba ya perdidamente enamorado, ya que Miu fue quien lo inspiró a volverse fuerte para ser capaz de protegerla. Renka le dijo a Miu que solo tuvo suerte porque lo conoció primero, pero igual no pretendía rendirse. Su siguiente movimiento de seducción fue llevarse a Kenichi a la piscina, creyendo que no serían interrumpidos, pero todos los acompañaron para asegurarse de que su alumno siguiera entrenando durante el descanso. Al mismo lugar llegaron Ryu y Shokatsu, los cuales tenían la misión de llevarse a Renka de nuevo con su tío, así que ella le pidió ayuda a Miu fingiendo que ellos eran de la mafia para que Miu la protegiera mientras se escapaba. En la pelea a Miu se le soltó el traje de baño, por lo que Kenichi volvió protegiéndola con una defensa que dejó a Renka sorprendida. Kenichi tenía un asombroso poder en las piernas que no le dejaba ninguna oportunidad al oponente, gracias al duro entrenamiento que hizo desde el primer día en Ryosanpanku. Ambos peleadores terminaron luchando bajo el agua sin dejar que ninguno subiera hasta que se quedaron sin aire, así que Hayato usó una técnica para despejar la zona y sacarlos antes de que se ahogaran. Renka tuvo que regresar porque su tío la extrañaba tanto que atacaba a la mafia cada vez que estaba borracho. Antes de irse le dio una pista a Kenichi sobre cómo definir su golpe definitivo de acuerdo a las habilidades que ya había desarrollado. Al día siguiente Nijima le habló sobre las increíbles técnicas que usó para derrotar a Loki usando un combo de movimientos de karate, kenpo y judo. La respuesta obviamente se encontraba en combinar lo que aprendía de diferentes artes marciales. El otro asunto era establecer la línea que separaba sus técnicas de la defensa a la violencia. Sus maestros le dijeron que él mismo debía descubrirlo mientras Miu le aconsejó que podía centrarse en tratar de no lastimar a su oponente. Entonces Kenichi aceptó una propuesta de Nijima que consistía en retar a Thor, uno de los 8 puños especializado en sumo. Kenichi le dijo que si él ganaba, Thor debía abandonar al Ragnarok. El plan era vencer a los líderes por separado para debilitar la moral de sus seguidores. Thor aceptó con la condición de que si perdía debía unirse al equipo para llegar juntos a la cima del sumo. El problema con eso sería volverse gordo y feo ante los ojos de Miu. Los golpes de Kenichi eran inútiles contra las toneladas de grasa, además Thor combinaba técnicas de sumo con técnicas de lucha. Increíblemente, Kenichi tenía una resistencia fuera de lo normal, pero Thor no se rendía fácilmente, ya que su sueño era que el sumo superara todas las artes marciales, que lo dieran en la escuela y que todo el mundo fuera gordito como él. Kenichi parecía en desventaja porque estaba dentro de un ring especial para sumo, donde los movimientos rápidos no le permitían escapar de su oponente. Aún así, él se puso serio y se lanzó de frente con golpes que no parecían tener efecto. Sin embargo, Thor sangró por la nariz, entonces Kenichi lo sujetó por la pierna y lo cargó subiéndolo a la cima, para sacarlo del ring tal y como estipulaban las reglas. No fue necesario armar un escándalo entre bandas porque Thor aceptó su derrota y Kenichi se ganó su respeto, sobre todo al ver que no tenía seguidores sino amigos. Thor recibió un castigo por decidir abandonar al Ragnarok. La única que lo entendía un poco era Kisara, porque ella también sabía el tipo de persona especial que era Kenichi, así que Loki le ordenó a Freya que lo mantuviera vigilada por si acaso. Kenichi y Miu vieron cuando Kisara arrastró a un gatito por un callejón de forma cruel, así que Miu estaba dispuesto a desvivirla hasta que descubrieron que en realidad lo estaba cuidando. Si Nijima se enteraba, destrozaría su reputación, así que decidió silenciar a Kenichi, pero cuando el gato estuvo a punto de ser arrollado, ninguno contuvo el impulso de salvarlo. Las seguidoras de Freya le informaron lo que vieron considerándolo un acto de traición. Miu estaba triste porque ninguno de los tres podía quedarse con el gato, y tampoco lo adoptaban al ver la cara terrorífica de Kisara. Las seguidoras de Freya lo atacaron aprovechando que su defensa estaba débil mientras protegía al gatito. Justo en ese momento Kenichi recibió permiso de llevar al gato al dojo, así que corrió a buscarlo mientras Freya era atacada sin piedad y el pobre animalito salió lastimado, así que debía llevarlo al hospital. Miu y Kenichi la encontraron siendo acorralada, por lo que Miu rescató al gatito y escapó mientras Kisara era fulminada a patas. Entonces Kenichi la protegió hasta que se dio cuenta de que había golpeado a 2 chicas. Kenichi no sabía qué hacer y cavó su propia tumba cuando dijo que no le gustaba golpear chicas, por eso las hizo enfurecer mucho más. Para colmo, Freya lo derribó con un pequeño golpe, dejando claro que ellas eran más fuertes que los hombres.
El ratón de Shigure estaba escondido en la ropa de Kenichi y corrió a buscar ayuda mientras Kenichi trataba de defenderse, pero era incapaz de golpearlas, recibiendo él una paliza a cambio. A duras penas logró escapar llevándose a Kisara. Miu confirmó que el gatito estaba bien cuando vio a Kenichi corriendo por su vida. Cuando quedó acorralado sin escapatoria, Shigure llegó justo a tiempo. Mientras Kenichi les advirtió que huyeran por sus vidas, ellas todavía creían que tendrían alguna oportunidad contra la prodigio de las armas, hasta que vieron que usaba una katana de verdad. Entonces Kisara se levantó pidiendo que pelearan solo con ella y que no le gustaba que las mujeres usaran armas, porque muchas veces lo hacían solamente para estar al mismo nivel de los hombres. Aún así Shigure la noqueó porque estaba herida para pelear, así que Kenichi le pidió que no usara nada filoso contra esas chicas débiles en comparación con ella, y resulta que a Kisame le había dado una cuchara de madera para ocasiones como esa. Solo con eso Shigure cortó todas las armas de sus oponentes. Ellas estaban tan enojadas que quisieron seguir peleando hasta que les cortaron la ropa. Así huyeron antes de quedar desnudas en la calle. Kisara encaró a Freya solo para decirle que quería seguir su propio camino sin ningún miedo, y que por eso abandonaba el Ragnarok. Eso le hizo preguntarse a Freya cómo era que Kenichi había ocasionado ese efecto en varias líderes hasta el momento. Al día siguiente Kisara quería saber sobre la condición del gatito, y solo entonces Kenichi recordó que había conseguido permiso para adoptarlo. Por desgracia, el doctor ya había conseguido una familia para él, y no tuvieron otra opción que dejarlo mientras Kenichi era castigado. Luego de salir de la escuela, Natsuo le advirtió a Kenichi que no podía tomarse a la ligera la fuerza de los 3 primeros años del Ragnarok, sobre todo porque Odin era entrenado por el líder principal. Kenichi recordó que Odin le había hablado acerca de una promesa, pero él no tenía muchos recuerdos de su infancia, como el ping yin yang que siempre usaba, que solo recordaba haberlo intercambiado con otra persona. Entonces Miu lo invitó a visitar el lugar donde lo había cambiado a ver si lograba recordar algo. Ambos tenían recuerdos de haber pasado su infancia en ese mismo barrio. No fue sino hasta que llegaron a la tienda donde se hizo el intercambio que Miu sacó un pin de gato, confesando que ella era la persona que no lograba recordar. Pero esa no era la única memoria que faltaba en su mente. En ese momento Odin también llegó a la tienda. Luego de asegurar que no tenía intenciones de pelear, comenzó a hablar como si conociera a Kenichi de toda la vida, y el hecho de que usara el pin en su ropa significaba que había respetado su promesa. Por eso se enojó muchísimo cuando Kenichi admitió que no lo recordaba, así que compró unas golosinas e hizo un gesto para que Kenichi recordara que él era Ryuto, su amigo de la infancia que le regaló el pin de gato que posteriormente intercambió con Miu. Después de eso, la anciana de la tienda era acosada por unos mantones y Miu se encargó de darles una paliza. Ellos quedaron tan admirados que prometieron hacerse fuertes. Kenichi estaba feliz de recordar y él contó que ahora vivía justamente en el dojo con esa pequeña niña. Ahora que sabían todo, Odin podía detener las peleas entre Ragnarok y la alianza Shinpaku. Sin embargo, Odin se molestó porque Kenichi no entendía el sentido de las peleas y como primer puño dijo que no detendría los enfrentamientos hasta cumplir con la verdadera promesa que hicieron, y eso era tener una pelea de hombre a hombre. Kenichi aceptó porque la única forma de hacer que su amigo saliera de esa banda criminal era ganando por la fuerza. Kenichi lanzó un golpe que tomó a Ryato por sorpresa, ya que era el primero en penetrar su defensa. Reconoció que había entrenado bien, pero no aprovechó su única oportunidad de sorprenderlo para atacar con toda su fuerza, y ahora no sería capaz de acercarse cuando emanaba un aura terriblemente poderosa. Resulta que él tenía la capacidad de usar su ki para derrotar al oponente con solo una mirada. Odin se burló porque el espíritu amable de Kenichi lo volvía débil. Por eso pudo derribarlo fácilmente con un golpe mortal. No esperaba que Kenichi se levantaría de nuevo emitiendo un ki tranquilo, pero pesado, con la convicción de no rendirse, aunque apenas podía estar de pie. Atacó de nuevo con toda su fuerza de voluntad y cuando Ryuto lo lanzó por el aire, todavía pudo dar una voltereta para amortiguar el impacto ya que estaba acostumbrado a recibir palizas a diario. Kenichi continuó atacando, pero cada uno de sus puñetazos era detenido por Ryuto, que se burlaba porque a pesar de tener los mejores maestros, su ingenuidad volvía a sus habilidades inútiles ya que le faltaba lo más esencial, el instinto de liquidación para poder usar a Shinkunke. Ryuto le explicó que esa técnica le permitía controlar su zona a la perfección, era lo máximo de las artes marciales. Incluso el combo de varias técnicas que le funcionó antes fue bloqueado, ya que nada podía penetrar la defensa inquebrantable de Ryuto. Como se cansó de jugar, dio un golpe final a Kenichi y tomó el pin como ganador, asegurando que no tenía un fuerte interés en ese objeto, solo que Kenichi le había hecho algo imperdonable cuando eran niños. Entonces sacó otro pin viejo y se lo entregó como el que debía llevar el perdedor y después le dijo que se iba a encargar de eliminar a la alianza Shinpaku. Nijima se imaginaba que algo como eso pasaría, así que atacó a los clones de Loki usando un tipo disfrazado de Hermit para que creyeran que se había unido a su equipo. Natsu no tardó en descubrirlo y estuvo por darles una paliza
paliza, pero su impostor era realmente fuerte. Resulta que se trataba de Siegfried. Luego de pasar tiempo solo junto al mar, Nijima le tocó una hermosa melodía para convencerlo de unirse a la alianza y estaba seguro de que en cualquier momento Natsu no tendría opción que aceptarlo también. Por otro lado, Kenichi estaba deprimido por su derrota. Aún así, Miu no lo dejó descansar para terminar las compras, ya que mientras siguiera con su vida, podía tener la revancha en otra ocasión. Sus maestros no paraban de burlarse, solo el anciano Hayato le explicó que las derrotas lo hacían más fuerte y humilde que las victorias, por lo que debía agradecer incluso a quien le había ganado. Después de eso, Kenichi entrenaba de forma desesperada, aprovechando la mínima apertura para atacar a sus maestros y aún así perdía patéticamente. Era lamentable confirmar que las habilidades que le enseñaron se desperdiciaban por su falta de talento. Se preguntaba si Ryuto tenía razón al decir que le faltaba sed de sangre. Hayato no estaba de acuerdo con eso, por lo que sorprendió a todos proponiendo que se convirtiera en su alumno, cosa que nunca antes había ocurrido. Aunque al principio Kenichi aceptó con entusiasmo, no tardó en arrepentirse imaginándose el terrorífico entrenamiento. Incluso los maestros se preocuparon esperando que al menos regresara con vida. Mientras tanto, Nijima chantajeó a Kisara para que se uniera a la alianza o de lo contrario publicaría sus fotos cuidando al gatito. Sin embargo, Siegfried eliminó todos los respaldos fotográficos porque no quería que su líder usara los mismos trucos sucios que el Ragnarok. En cambio, convenció a Kisara prometiendo que la dejaría jugar con todos los gatos de su casa. Hayato llevó a Kenichi en su espada corriendo entre las montañas hasta llegar al bosque oscuro que se encontraba en el corazón de Japón, lejos de toda civilización. El entrenamiento consistía en sobrevivir sin usar ningún tipo de artes marciales. Como era difícil obtener recursos por su propia cuenta, igual realizaba algunas técnicas cuando creía que el anciano no podía observarlo. Aunque tenía una sensación extraña, se puso a entrenar a escondidas, por eso al siguiente día no tenía nada de energía. Hayato le explicó que el entrenamiento en la montaña consistía en sobrevivir con pocos recursos, por eso si entrenaba no conservaría las energías que necesitaba. Tras varios días comiendo solamente nueces, Kenichi se estaba convirtiendo en un cadáver. En cambio, Hayato conseguía todo tipo de manjares fácilmente y Kenichi ni siquiera tenía la capacidad de robar su comida. Mientras vagaba por el bosque, sentía tanta hambre que comenzó a comer pasto y tuvo alucinaciones con animales que ni siquiera tenía fuerza para cazar. En el dojo tenían un mal presentimiento, así que amenazaron a Kisame con servirle la comida que no le gustaba todos los días hasta que les contara lo que sabía sobre el entrenamiento. A pesar de eso, él dijo que no podía decir nada, solo que el resultado, bueno o malo, iba a cambiar por completo el destino de Kenichi. Cuando Kenichi pensó que realmente iba a perder la vida, un hombre lo rescató y le dio comida. Su nombre era Ogata, y a simple vista solo parecía ser un escultor ermitaño. Kenichi le contó su historia mientras cortaba la leña y se encontraba ansioso por mantenerse activo como fuera. Kisame explicó que Kenichi debía definir el tipo de artista marcial que iba a ser. El Sei era de los que mantenían la calma y el Dou de los que sobrepasaban los límites con rabia. Cuando Kenichi fue atacado por un oso, Ogata lo salvó, pero no dejó de golpear al animal hasta que Kenichi le suplicó que se detuviera. Resulta que Ogata también fue un discípulo de Ryosanpanku, solo que él perdió la capacidad de controlar su ira, por esa razón se mantenía lejos de la sociedad. Sakai y Apache también eran del tipo Dou, pero al menos ellos tenían una base fuerte en su interior que les permitía controlarse. Como Kenichi estaba entrenando desesperado por volverse fuerte luego de una derrota, el anciano quiso que viera con sus ojos lo que pasaría si se dejaba dominar por la rabia. El problema fue que Ogata le ofreció a Kenichi enseñarle las verdaderas artes marciales, pero la que consistía en liquidar al oponente, y él se sintió ilusionado cuando supo que sería el hombre más fuerte del mundo. Aún así rechazó una propuesta porque él practicaba artes marciales para proteger a las personas, no para destruir. Entonces no pudo sentir la temible aura de Ogata, así que le explicó que no podía tener otro maestro más, ya que tenía suficiente con todos los que lo torturaban a diario. Ogata lo entendió y le dijo cómo regresara con el anciano. Igualmente Kenichi se perdió y se cayó en el río, pasando penurias para volver. Hayato confirmó que había escogido el camino del Sei, por lo que debía tomarse las cosas con más calma para alcanzar sus propios objetivos, empezando por pescar peces para la cena. Por eso debía ser tan tranquilo como una roca inmóvil y solo así controlar su propia zona y atrapar un pez. Sin embargo, todavía estaba lejos de dominar a Seikunken, porque el verdadero entrenamiento apenas acababa de empezar. La alianza Shinpaku tuvo una fiesta para que los miembros pudieran reconocerse mejor. Los más fuertes se reunieron en la escuela mientras los subordinados compartían en la guarida de Kisara, sin imaginar que serían atacados justamente ese día. Cuando Nijima decidió unirse a la fiesta de ellos, descubrió la base destruida. Cuando los líderes terminaron su reunión, Ukita y Takeda fueron atacados por Berserker, el segundo puño del Ragnarok. Al mismo tiempo, Miu y Kisara fueron atacados por Freya y su equipo de valquirias. Ukita estaba siendo pateado por un Berserker y Takeda no lograba darle ni siquiera un puñetazo.
Aunque Berserker no practicaba técnicas de combate, era un genio con instintos agudos y mucha experiencia que le permitió ganarle a sus dos oponentes porque sus movimientos eran demasiado lentos para su vista. Entonces Nijima apareció para salvarlos, pero su mejor habilidad era escapar. A pesar de que Berserker era más rápido, Nijima tenía un talento nato para huir, soltando sus prendas de ropa como un señuelo, a la vez que pedía ayuda porque estaba siendo atacado por un pervertido. El objetivo era hacer enfurecer para que perdiera la concentración hasta que sintiera que lo había acorralado, cuando en realidad estaba a punto de caer en una trampa. Aunque Berserker no cayó tan fácilmente, al final no pudo esquivar una trampa que Nijima estuvo construyendo desde que era un niño, dejando claro que él no era el más fuerte, pero su ingenio era insuperable. Eso no era todo. Matsu lanzó un pegamento para atraparlo, pero Berserker salió brincando tan rápido que Nijima no lo notó. Berserker admitió que había sido divertido, pero ese era el final de la alianza Shinpaku. Por suerte, Siegfried evitó que le diera una paliza a Nijima, así que huyó antes de que fuera tarde. Los maestros del Ryosanpaku iban pasando por allí cuando notaron la pelea entre Siegfried y Berserker, viendo admirados el entretenido combate que tenían. Cuando Siegfried mintió que le rompieron 3 costillas, comenzó a cantar el Requiem de Mozart y lo sujetó por la espalda dispuesto a sacrificarse con él por el bien de la alianza Shinpaku, porque quería proteger la dulce melodía que se escuchaba en sus corazones cuando estaban juntos. Aunque cayeron juntos al agua, Berserker no iba a dejar que lo eliminaran de forma tan patética, así que no tardaron en verlo salir y solo surgió el sombrero de Siegfried. Los maestros se lanzaron a salvarlo antes de que se convirtiera en un cadáver. Freya le estaba dando una paliza a Kisara burlándose porque si estuviera dispuesta a usar armas, tendría el mismo nivel de poder. Aunque Freya parecía ser capaz de derribar a un hombre grande solo con el puño, en realidad usaba un bastón oculto. Kisara la admiraba mucho, pero igual quería forjar su propio estilo de combate y eso no significaba que sintiera que Freya hiciera trampa por usar armas, simplemente mantenía sus principios firmes de la misma forma que lo hacía Kenichi, y por eso lo respetaba tanto. Aún así no era capaz de defenderse contra Freya, hasta que vio cómo Mew derrotaba a todas las valquirias. Entonces notó cómo se movían tan ligera como una pluma y replicó sus movimientos logrando al fin esquivar los ataques. Kisara descubrió una apertura en la cabeza de Freya, así que lanzó una patada desde las alturas que no pudo detener ni siquiera con su arma. Aunque sus armas se convirtieron en una lanza mortal, Freya admitió su derrota porque en las artes marciales que practicaba perdía el primero en caer al suelo, y ella no estaba dispuesta a desvivir a su oponente. Después de ese desastre, Natsu no quería admitirlo, pero extrañaba al tonto de Nijima causando revuelo en la escuela. Entonces Mitsui lo descubrió visitando el salón de la alianza Shinpaku y le dio la dirección de su nuevo escondite para que los visitara. Nijima se mantenía oculto y Koga fue el único que quedaba del grupo de Kisara, pero no tardaron en notar que era un espía, por lo que el Ragnarok ya los tenía totalmente acorralados como ratas. Kenichi pensó que ahora sí iba a perder la vida de verdad, por lo que tomó su teléfono para despedirse de su familia. Creyó que era una señal divina, que le llegara la señal en medio del bosque, pero lo que recibió fue un mensaje de Nijima donde le contaba lo orgulloso que estaba por haberlo visto pasar de ser un perdedor a un héroe fuerte y carismático, por lo que decidió convertirlo en el líder del grupo para observar qué tan alto podía llegar. Nijima solo diría algo como eso si estuviera despidiendo, y es que realmente estaba rodeado de enemigos que incluso incendiaron el escondite obligándolo a salir. Kenichi entendió que debía regresar para salvarlo. Aunque estaban demasiado lejos, no le importaba arriesgar su vida si existía una forma de volver rápido. Thor apareció protegiendo a Nijima y no era el único aliado que llegó de sorpresa. Natsu también estaba allí, mientras Hayato viajaba corriendo por los cables de electricidad tan rápido que Kenichi no logró sostenerse de sus hombros. Los planes de Loki se fueron a la borda cuando Ryuto y Berserker vieron lo que estaba haciendo, pero resulta que él solo tenía la orden de capturar a Nijima, no de causar un escándalo. Loki ya estaba cansado de las órdenes sin sentido de Odín. Luego de haber sembrado la semilla de la discordia, decidió juzgar su liderazgo. En ese mismo momento, Loki les dijo a todos los miembros del Ragnarok que se encontraban presentes que la razón por la cual estaba decayendo fue por las malas decisiones del primer puño. Entonces llamó a un grupo de pandilleros bajo sus órdenes, los cuales estaban entrenando para convertirse en los reemplazos de los 8 puños. Aún así, él no esperaba convertirse en el líder, porque consideraba que el mejor para ese puesto era Berserker. Después de todo, tenía tiempo lavándole el cerebro para que uniera sus planes, así que en ese momento el Ragnarok debía escoger a cuál bando unirse. El ataque de Shinpaku solo fue un señuelo para llevar a cabo la traición. Aunque los pandilleros lo dudaron un segundo, era obvio que el lado de Loki tenía más guerreros fuertes, así que rodearon a Odín para enfrentarlo.
Nijima fue el único con la capacidad de notar que en realidad estaba ocurriendo algo extraño. Berserker no había dicho nada hasta el momento, hasta que de repente golpeó a Loki y luego comenzó a darles una paliza a los payasos que pretendían convertirse en los nuevos líderes del Ragnarok, terminando por noquear al idiota de Loki. Odín ordenó que volvieran a rodear a Shinpaku. Aunque Thor trató de protegerlos, Odín lo golpeó con su técnica Shitouken, que lo destrozaba internamente. Aún así, Thor siguió protegiendo a Nijima sin importarle arriesgar su vida por recibir otro golpe. Por suerte, alguien cayó del cielo deteniendo la pelea. Se trataba de Kenichi, que llegó como un ángel guardián justo a tiempo. Los miembros de Ryo-Zanpaku llevaron a Siegfried en una camilla para ver la pelea con un telescopio, mientras disfrutaban un picnic, y Hayato no tardó en unirse a la comida. Kenichi no entendía nada de lo que estaba pasando, solo podía ver que apenas quedaban unos pocos miembros de Shinpaku y Mitsui contó que fueron desvividos. Aunque Nijima trató de explicarle, él estaba demasiado enojado para escuchar. Cuando Berserker dijo que él los había eliminado, Kenichi le saltó encima con una patada mortal. Por poco perdió el control de la ira, pero cuando estuvo calmado pudo usar el Sheikuken, con quienes trataron de atacarlo por la espalda. Cuando volvió a lanzarse con Berserker, Natsu lo detuvo explicando que él debía concentrarse en su pelea con Ryuto. Como no quiso admitir que estaba ayudando a Shinpaku, puso la excusa de que Kenichi no podía enfrentar a dos rivales tan fuertes cuando seguía cansado de su entrenamiento o podría ganar una lesión permanente que no lo dejaría tener su propia revancha. Sin embargo, Ryuto no pretendía meterse en ninguna pelea, porque él ya había obtenido su victoria. Además, Berserker era suficiente para vencerlos a los dos juntos. O eso pensaban hasta que Natsu detuvo una patada y le regresó el golpe con furia gracias a que también estuvo entrenando. Por eso no le importaba a Berserker que le colocó una marca en la frente donde lanzó una lluvia de puñetazos sin parar. No por nada tenía la fama de ser invencible, ya que derrotó a muchos artistas marciales solo gracias a su talento para pelear sin aprender ninguna técnica. Natsu le dijo a él que no era como otros artistas marciales porque su maestro fue el demonio peleador. Entonces lo golpeó con un movimiento tan efectivo que no tuvo forma de bloquearlo. Berserker se levantó subiéndose a sus hombros y comenzó a lanzar patadas desde arriba, ya que Natsu no estaba acostumbrado a eso. Con el segundo ataque realmente consiguió derribarlo, pero Kenichi no aceptó ser el siguiente, ya que Natsu todavía podía seguir peleando. Él fulminó a Berserker a fuerza de puñetazos hasta derribarlo, pero volvió a levantarse. Natsu estaba aturdido por el golpe en la cabeza, así que no pudo esquivar varios impactos entre la lluvia de golpes, hasta que hizo un giro inesperado que derribó otra vez a Berserker, pero tenía tanta adrenalina que no parecía sentir dolor, continuando con la pelea sin importarle que Natsu comenzara a dislocar sus articulaciones con técnicas marciales. Aunque Berserker tenía mucho talento, no podía superar el duro entrenamiento, por lo que terminó en el suelo sin poder mover bien su cuerpo, dislocado en varias partes. Ryuto estaba enojado y ahora sí era el turno de Kenichi. Solo si Berserker lo dejaba cuando trataba de pararse con el cuerpo roto. Entonces Kenichi dijo que no debía esforzarse tanto por sentirse derrotado, ya que mientras siguiera con vida, siempre tendría la oportunidad de volver a pelear. Berserker por fin lo entendió, pero le advirtió que la única persona a la que le había tenido miedo en su vida era Odín, por lo que sería mejor que se rindiera. Por eso Ryuto lo atacó para que dejara de hablar tonterías, diciéndole a Kenichi que estaba mal consolar a su rival. Así que Kenichi pensó que debía darle una paliza para arreglar ese retorcido corazón que tenía. Natsu le avisó que por nada del mundo permitiera que le tocara. Por suerte Kenichi logró esquivar el primer golpe. Luego retrocedió para controlar sus emociones y entonces pudo usar a Shikuken, asombrando a Ryuto porque lo aprendió demasiado rápido. Ambos se acercaron cuidadosamente lanzando chispas con solo rozar la zona del otro. El ataque inició no con la meta de acertar un golpe, sino de ganar territorio contra el otro. Hayato reconoció que Ryuta había aprendido artes marciales de un viejo conocido suyo, el cual también se encontraba observando el enfrentamiento, y se trataba de mismísimo Ogata, quien decidió salir del bosque. Siegfried estaba tan desesperado por ver la pelea de cerca que casi se ahoga por nadar con las costillas rotas, pero mientras tanto nadie podía parpadear viendo el increíble intercambio de puñetazos. Kenichi a duras penas logró sujetar a su oponente, que desapareció de repente, volviendo a atacar desde el cielo. Él lo esquivó al segundo siguiente y se detuvo a preguntarse por qué razón un niño tan amable había caído en la profunda oscuridad. Ryuta le dijo que solo así podía cumplir su promesa de hacerse más fuerte. En cambio, no entendía la razón de Kenichi para entrenar tanto. Cuando Kenichi repitió que deseaba proteger a los débiles, Ryuto pensó que era un mentiroso hipócrita, pero Nijima le aseguró que era cierto, que Kenichi podía ser tan estúpido como para ser herido protegiendo a otros. Eso hizo enojar a Ryuto, así que ordenó que acabaran con Shinpaku de una vez por todas.
Natsu ya estaba demasiado débil para defenderse, entonces Siegfried lo protegió. Los demás miembros de Shinpaku también aparecieron en ese momento. Takeda, Ukito, Siegfried y Natsu ayudarían en las peleas menores para que Kenichi se concentrara en su propio oponente. Además, como sentía que debía proteger a sus compañeros en esos momentos, era cuando se volvía más fuerte. Al siguiente ataque de Ryuto, Kenichi se paró en su espalda y lo lanzó contra el suelo con el paso lateral que le enseñó Miu tiempo atrás. A pesar de su sorpresa, Ryuto sonrió satisfecho de tener un rival digno de obligarlo a quitarse los anteojos. Aunque parecía que su vista se volvía borrosa, bloqueó todos los golpes con mayor facilidad que antes y le dio un puñetazo a Kenichi. La razón por la que su apodo era Odín era porque se basaba en el dios nórdico que sacrificó su ojo para obtener sabiduría. Ryuto dominaba la técnica ojo interno, la cual permitía ver todo, tanto interno como externo, tomando en cuenta la gravedad, respiración y movimientos del enemigo. Gracias a eso, Ryuto no solo leyó los movimientos de Kenichi, sino que penetró su defensa con un golpe tan contundente como la lanza infalible de Odín. Ryuto practicó karate y boxeo, pero en ninguno logró satisfacer aquello que lo carcomía por dentro hasta que vio a Ogata en una pelea y descubrió la verdadera esencia original de las artes marciales sin ningún tipo de contención ni piedad. Kenichi no estaba de acuerdo con que solo viera las artes marciales como una forma de agresión violenta. Una diferencia importante en su estilo era que Kenichi sí podía confiar en las valiosas amistades que había forjado a través de las artes marciales. Gracias a eso, Siegfried analizó a Ryuto explicándole que comenzó a atacar luego de haber aprendido el ritmo de pelea de Kenichi, así que debía usar un movimiento que no hubiera visto hasta ese momento. El problema sería poder conseguir una apertura mientras esquivaba el implacable ataque. Entonces Kenichi parecía haberse desmayado, pero solo se preparó para usar el golpe con el que derrotó a Siegfried anteriormente. Lamentablemente, Ryuto logró detenerlo, pero admitió que casi se le rompen las manos. Al siguiente intento fue detenido de inmediato y lanzado provocando que casi se cayera de las alturas. Cuando logró estabilizarse, su cuerpo no dejaba de temblar, así que se golpeó la cabeza para tranquilizarse. Entonces, como Ryuto ya conocía sus movimientos, simplemente cambió su estilo de pelea, imitando a otro que conocía muy bien. Usando el Muay Thai de Apache, Ryuto recibió un golpe que no logró ver a tiempo. La imitación de Apache era casi perfecta, y cuando Ryuto aprendió ese estilo, Kenichi cambió su ritmo a uno totalmente distinto, derribándolo de nuevo. Ahora usaba karate del 100º dan de Sakai, demostrando una increíble habilidad para copiar tanto las técnicas como personalidades de los maestros que le daban una paliza a diario. Con el estilo Kenpo chino de Mackenzie, comenzó a destrozar las ropas de su oponente. Los maestros morían de risa viendo la actuación perfecta. Cuando Ryuta cayó, se clavó una viga en el brazo. Aunque Kenichi trató de ayudarlo, solo lo pateó enojado. No entendía la razón por la que lo odiaba tanto. Entonces Ryuta sacó su máximo poder usando el Ki-Sei y Dou al mismo tiempo, como la perfecta combinación del Yin y el Yang. Ryuto le recordó que cuando eran niños, Kenichi le había hecho algo imperdonable. Kenichi esquivó el siguiente golpe, pero su camisa terminó destrozada. Ryuto cayó desde arriba activando el Shikuken en el aire, decir que ni siquiera interrumpiera la pelea, porque debían ver hasta dónde llegaban sus discípulos por su propia cuenta. El impacto fue tan grande que hizo explotar la gasolina guardada en el almacén. Todos corrieron por sus vidas mientras Ryuto quedó colgando en una viga y Kenichi se lanzó a salvarlo, pero él no se lo permitió. En cambio, le regresó otra vez el pin, cumpliendo la promesa de que solo podía usarlo el ganador. Eran de explotar sin causar ningún daño. Hayato y Kenichi cayeron observando cómo todos celebraban la victoria del héroe. Lo más importante de todo era que luego de todo ese largo tiempo de duro, las pocas personas en llegar hasta aquí.